Próxima estación, Antequera. Pues gracias por esta oportunidad. Estamos con Adriana de la Rosa en este programa que es Estación Antequera, como saben, y que en esta ocasión, dentro de nuestro programa de temporada, como lo habíamos platicado, enfocado al análisis o crítica en torno a los espacios de arte. Nosotros tomamos esta iniciativa ahora de salir de nuestro lugar normal que teníamos para grabar y empezar a visitar, en este caso, este espacio que se nos hace muy interesante porque también coincide en que es como un punto intermedio entre lo que habíamos analizado de los espacios institucionales, lo que fue el museo, y los espacios alternativos como fue como sea Casa Garita, que es un espacio relativamente más reciente que el espacio de Adriana de la Rosa. Y sin embargo, Adriana también tiene un proyecto sui generis muy particular, y es por eso que decidimos tomarla como un tercer espacio de análisis y repito nuevamente, agradecer a Adriana de la Rosa su disponibilidad. Poco a poco vamos a ir contando un poco el contexto, no queremos caer en la entrevista, pero sí tener de todos modos la oportunidad de ir conociendo este proyecto. Así que, pues, adelante. Bueno, hola. Pues no sé por dónde empezar. Pues sí, yo soy Adriana de la Rosa. Estamos en este complejo que hace un momento me preguntabas que cómo se definía. En el inicio cuando comenzó la Casa Rosa, no se planeó como un espacio autónomo, como un espacio independiente, no estaba definido en sí mismo, sino más bien era un espacio donde bueno, es que la realidad es que el espacio surgió por siempre cuestiones ideológicas y revolucionarias, ¿no? Creo que la revolución emocional, física, intelectual y demás es lo que ha regido mi vida, y el proyecto de la Casa Rosa surge después de yo tomar unas clínicas en la curtiduría. En nuestra última clínica hubo un conflicto ahí por cuestiones tecnológicas que me parecía absurdo no poder concluir el aprendizaje o la enseñanza de un tema o X que se llamaba medios múltiples o multimedia, no recuerdo, por acotarnos a una tecnología en específico, ¿no? Entonces yo lo que les propuse en ese momento a mis compañeros, pues levanté la mano y les dije, bueno, pues vamos a mi casa, ¿no? Ocupemos este espacio y hagamos el proyecto que nos están pidiendo, acotémonos a esas necesidades tecnológicas y veamos si ellos mismos, quienes nos exigían este proyecto, eran capaces de poder acceder a la información que nos estaban exigiendo. No pudieron, y de ahí la crítica fue, es que Adriana, de todo lo que haces, ¿por qué crees que lo que haces es arte, no? O sea, es que no es arte. ¿Por qué estás haciendo estas cosas y no son arte? Yo dije, ay, chale, llevo toda mi vida intentando hacer arte y no lo estoy logrando. ¿Qué me está pasando? Bueno, ya sé, dije yo, ¿no? Voy a invitar amigos que sí son artistas, ¿no? Que socialmente son reconocidos como artistas, que también las galerías, otros espacios, otros entes los reconocen como artistas, y vamos a preguntarles cuáles son sus procesos, qué los hace ser artistas, ¿no? Si los procesos, la forma en la que se distribuye su obra de arte, sus economías, qué es aquello. Entonces, pues al mismo tiempo yo me había convertido en mamá por primera vez, había terminado ya de estudiar, los empleos que tenía pues no eran suficientes para mantener a un niño, perdón, y dije, bueno, otra cosa que sé hacer es cocinar. Entonces, pues, a los vecinos, ¿qué les gusta? No, pues el pozole. ¿Y qué venden pozole? Pues los sábados. No, pues vamos a vender pozole. Así me empleo, hay un recurso que entra a la casa y al mismo tiempo, pues, mantengo a mi hijo y hablamos de arte, ¿no? Y la verdad es que
les digo, no fue con una noción de hacer un espacio independiente, porque este espacio que ahora ven realmente determinado como un espacio público fue siempre un espacio privado. Sí. Esta era el espacio en el que estamos, era la sala de mi casa, y en la terraza... Digo, para los que no conocen, porque a veces nos ve gente que no está en el contexto oaxaqueño, perdón por interrumpirte, pero sí, yo la vez que vine, que fue como 2014, se me hizo así bien interesante que entrabas y estaba la familia viendo la tele en la sala y no, es que es allá arriba, ¿no? Y ya subías la escalera y aquí arriba había todo otro desmadre, pero eso me hizo como mucho shock porque era la primera vez yo en Oaxaca que veía ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, sí, pues te digo, nunca fue intelectualizado. Ajá, o sea, nunca fue como así. Dije, bueno, no tengo un dinero para... En el 2005, yo participé en el 2006, previo al 2006, en 2005 intenté poner un taller de gráfica, pero pues no tenía los recursos. Al final dije, bueno, el espacio que tengo es la sala de mi casa y el patiecito allá afuera. Fui con una compa que acaba de cerrar un restaurantito, le dije, véndeme tus mesas, todavía existen, ahí están. Y pues empecé a vender pozole y dije, bueno, ya está viniendo la gente a comer pozole, vamos a invitar a alguien a que venga a hablar. Y así empezó cada sábado, invitaba yo a un artista a que viniera a hablar de un proyecto, de sus procesos, de lo que quisiera, pero que estuviera abierto a que el público expectante no iban a ser otros artistas o intelectuales queriendo vanagloriar al artista, sino más bien gente común y corriente que venía a cenar. Y filtrarse entre nuestra comunidad artística, digamos, y hacer preguntas de todo tipo, pues, ¿no? Y se daba pie a la charla. Pues. Ahorita ya dijiste como varias cosas padres, pero de entrada sí 2 datos, ¿no? Como pregunta. ¿En qué año fue eso de la curtiduría, esta experiencia? Yo estuve en la curtiduría de 2010 a 2012. Por ahí es que también, o sea, como que cada tema en mi vida es como da para mucho. Sí. Por eso podrán comprender mis posturas. Fue en ese tiempo, terminamos en 2012. Luciano nació en 2012. Y sí, en 2013 fue que inició y la proyecto. Otra era como, pues, en estos medios donde asisten a talleres, donde se discuten cosas. No sé si ya tenías tú como algún referente, por ejemplo, la Ciudad de México en los 90, los espacios independientes como en otros lugares, o lo hiciste así como fuera saliendo, o ya tenías también como una noción de que se podía, pues, ¿no? También gestionar uno mismo. No, pues justamente, y de eso hablo un poco en ese libro, es que yo tenía mucha noción del arte en Oaxaca como talleres, ¿no? Como la formación desde los talleres técnicos, ¿no? Sí. El asunto más conceptual y así, tuve la oportunidad de, por cuestiones de pensión alimenticia y cosas así, tener que ir a la Ciudad de México y entonces acercarme yo por mi cuenta a librerías donde me llamaban la atención libros que aquí no había visto más que en el Iago, ¿no? Entonces los tomaba y empezaba a estudiar sobre los artistas. Nociones sobre espacios independientes yo los tuve por los colectivos en los que estuve desde 2005 hasta 2006, donde los espacios se tomaban no tanto para charlas públicas o cosas como estas, sino más bien como para reuniones clandestinas, para organizar meetings, para armar los carteles que se iban a pegar en la calle, ¿no? Esa era la forma en la que yo conocí esos espacios, ¿no? Y la verdad que esto fue una necesidad propia, pues, ¿no? Fue muy primitivo el hecho de decir, mira, esto va a funcionar así y así, y de pronto, pues, empezó a andar solo. Órale. Sí, digo, también porque esta experiencia, digo, en Oaxaca se suele dividir como, está la formación más artesanal del taller de gráfica, después del 2006, ¿no? También que hay como un boom un poco más, o está esta formación muy académica del CASA y todo esto, pero no hay como tal, y eso era algo que veía como en la introducción de Dylan, que quizá no se trata de un intermedio, este espacio entre otros 2 que ya existen, ¿no? Como el taller o el espacio teórico, digamos, que hay en Oaxaca algunos, sino que sí se sale un poquito del registro, ¿no? Y entonces, comparado con eso, yo no veo, o por lo que estoy entendiendo, no veo como este lugar como un intermedio entre, en un programa hablamos del MACO, que es otra lógica, pues, ¿no? El gobierno, y luego hablamos del espacio de Víctor, ¿no? De Casa Garita. Y le digo a Dylan que yo más bien sentía que cada vez iba radicalizándose más. O sea, que está la institución, luego el espacio independiente, pero luego hay otros que se gestionan con otras lógicas más. Se fundan de otra manera. Y es que me acordé porque yo tuve la experiencia también de fundar un espacio, pero sí se dio dentro de esas dinámicas donde uno tiene que guardar ciertas... protocolos, no sé si decirlo así como, bueno, voy a fundar un espacio de exposiciones, ¿no? Así como muy
sui generis, ¿no? Es como que ya se espera que van a haber exposiciones periódicas y que tienes como ese peso social de que, tienes que hacer exposiciones, tienes que hacer talleres, tienes que hacer charlas, tienes que invitar artistas, tienes que hacerte de, qué sé yo, de proyectos y buscar apoyos y hacer una AC, que no estuvo mal la experiencia, me pareció interesante. Y vivirla también está bien, pero en cambio, en tu caso, es un caso que dices, bueno, desafanadamente inicio un proyecto sin pensar, tengo que hacer esto, tengo que gestionar. Claro, eso se va dando en el camino y salen todos estos proyectos tuyos interesantes y que todo se va dando alrededor de tu experiencia de vida, ¿no? Y a veces cuando se fundan espacios, el espacio privado, cuando fundas un espacio, una galería, pues tu espacio privado está, pues parece que te haces como de un personaje, ¿no? Y bueno, ese es el galerista, ese es el fundador, ese es el director. Entonces tienes que guardar una forma de ser que al momento, después de tantos años, digo, no, o sea, uno va como pensando qué absurdo, qué códigos social del mundo del arte, eso, ¿verdad? Códigos que no tienes que hasta vestirte de cierta manera, o no sé, esas cosas como que con el tiempo. O sea, tú las entendiste mucho más temprano, porque tu dinámica fue muy diferente y mucho más, ¿cómo decirlo? Rizomática, underground. Y que empezó por una experiencia prácticamente de vida. O sea, si voy a vender pozole. O después ¿qué tal si hago esto? Entonces yo creo que es mucho más, hay una chispa mucho más. También tiene que ver con la personalidad. Sí, tal vez en tu caso una personalidad mucho más enérgica que está ahí como haciendo, discutiendo, vamos aquí, vamos allá. O por ejemplo que mencionaste el 2005, 2006, también esas experiencias de organización que tuvieron los jóvenes, ¿no? En el 2005, 2006. Pues sí. Sí, yo creo que una palabra que define bien, creo yo, es orgánica. O sea, porque todo ha resultado de un proceso muy orgánico. A partir de la pandemia, la Casa Rosa tiene un concepto agregado al nombre, ahora es la Casa Rosa Mutante, porque justo lo que hice fue caer en cuenta que el espacio muta a las necesidades, primero individuales, ¿no? Primero fue así como, yo estoy sujeta a un modo de vida que no quiero abandonar, ¿no? O sea, mi radicalidad también está implícita en el hecho de que soy oaxaqueña, porque soy oaxaqueña, pues, ¿no? Entonces, todas esas cosas que se han de... Sí, Oaxaca es resistencia. Pero o sea, ya viste, es subjetivo, eso, o sea, tiene muchas formas, ¿no? Y justo el hecho de poder mutar es lo que me quitó el miedo de tener que ser muy rígida y decir, es que yo dije que iba a hacer esto. Y no, porque te digo, la Casa Rosa empezó con las charlas, ni se llamaba Casa Rosa, o sea, de pronto se volvió, era la pozoliza. De pronto que alguien dijo de otros estados, o sea, para mí fue así... Güey, o sea, a través de Facebook nos están escribiendo de un montón de estados de la República para venir a dar una charla, güey, qué chido. ¿Y qué les ofreces tú? Bueno, pues se pueden quedar a dormir y les doy un plato de pozole, ¿no? Porque pues soy un espacio autosustentable, no tengo varo para eso. Luego me escriben que si no hay residencias. Y yo dije, sí tenemos. Dije, ¿y ahora cómo le voy a hacer, no? Y la primera fue una chilena, Francisca Álvarez, y de ahí abrimos el segundo año de la Casa Rosa. Ahí adoptó el nombre. Sí, no, vino de Chile. O sea, eso fue increíble, pues. O sea, de pronto el primer año fueron charlas pozoles. El segundo año fue un año de residencias artísticas, ¿no? Donde se postulaban y yo, ¿cuánto cobraré? Y con Francisca encontré el método y justo ahí cayó lo orgánico, ¿no? Encontré como en el trabajar en espiral, ¿no? Como trabajar desde dentro hacia afuera, hacia la comunidad, y me di cuenta que todo lo respecto a la comunidad, desde... Algo que decía mucho de la Casa Rosa era que nos interesaba mucho el proceso de producción y distribución de la obra de arte en el Estado, porque el Estado lucra con esos conceptos. Sí. Entonces, en eso está implícita la comunidad y de muchas formas. Okay. Bueno, por ejemplo, ahorita que dices esto, ¿no? Producción, distribución, ¿no? Que son como nociones bien, pues concretas, ¿no? De cómo se produce arte, dónde circula, para quiénes. Dijiste hace rato algo bien interesante que era, pues, una diferencia clara, son como algunos aparatos o espacios de legitimación, ¿no? La galería, el museo, etcétera.
Y digo, no sé si es una pregunta para más adelante, pero de repente la escena underground pues se gestiona de otra manera, con otras lógicas, pero también hay un valor simbólico, ¿no? O sea, como también ocupar estos espacios es para artistas que se mueven en ese discurso, ¿no? En la discursividad, no sé si llamarle periférica, underground, subversiva, todo. Y no sé si te ha dado, no sé, miedo, una curiosidad o algo, que de repente estos espacios que a veces empiezan también así muy espontáneos, muy autónomos, de repente se puedan llegar a convertir también como en ciertos aparatos de legitimación de alguna manera. O sea, no digo específicamente acá, es inevitable, pero lo que digo es, o sea, se puede mirar en el horizonte, ya está ocurriendo, porque bueno, antes de grabar, ¿no? Se comentó así rápido, a veces hay como colectivos en Oaxaca o grupos que piensan la insurgencia, la revolución, todo esto, y realmente es una manera bien burguesa en la que piensan eso, ¿no? Son como, tienen muchos privilegios, muchas facilidades, y aún así se sienten así radicales o underground. Entonces, de repente, el discurso de lo radical también, no sé si como tal legitima o algo, pero hay quien lo está buscando. Entonces, yo te preguntaría a ti como lo que observas, pues, seguro ha venido de todo, ¿no? De chicle, pozole y mole personajes, pero no sé si tú sientes que también se mueve como cierta legitimidad de algunas prácticas que se desenvuelven así como en estos escenarios o que los capitalizan después para una beca o qué sé yo, ¿no? Como, o no sé, o sea, como lo ves tú, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Sí. Pues sí, un poco como haciendo una especificación al tema de la ubicación de este espacio es en Anoria, no es céntrico pues, pero sí está dentro de ese margen, ¿no? De ya estar casi fuera de la zona céntrica y también contar un poco que la experiencia que en Casa Rosa se dio también cuando tú tomas tu casa como un espacio para generar actividades, tienes una buena conectividad con cierta generación de artistas y hay una buena convocatoria. Eso es interesante porque es una decisión individual, pero también tienes una vinculación, una red que quizás te ayudó tanto la experiencia del 2006 como la curtiduría, o la misma escuela, la escuela de artes, donde te formaste de una manera y hiciste esas primeras conexiones. Entonces, de alguna manera, es interesante también de un momento tomar en cuenta esta parte de las conexiones, pero solo quería complementarlo. No, pues empezando por la última y regresando a la tuya, porque la verdad son temas que ardo en esos temas. Porque la verdad es que mi recurso, 10 años después, ahora que tú lo mencionas, y siendo la pregunta que detonó, Adriana, ¿por qué lo que haces es arte? Justamente porque soy una superviviente, o no sé cómo definir la palabra correctamente, pero he aprendido a adecuarme. Lo vieron hace rato con los espejos, ¿no? Pues recicle papel y toma, ahí están los espejos. No dije, ya hay que buscar papel, no. Lo mismo sucedió con la pozoliza, justo en términos de conexiones. Yo estaba trabajando con la curtiduría, fui aventada así como que, después de este rollo que hubo ahí, me invitan a trabajar en la curtiduría, y yo no me lo podía creer. Yo dije, la hice de pedo, ¿no? Sí. Y bueno, pero bueno, voy, ¿no? Y tenía yo acceso, obviamente, a los correos electrónicos y demás, y yo con autorización de Mónica le dije, oye, ¿me das chance de escribirle a los artistas para aprovechando que pues la curtiduría los trae, si están por acá, si les caigo bien, pues invitarlos a la posa? Sí, entonces ya, pero no les escribas desde la curtiduría, y yo por supuesto que no haría eso, ¿no? Entonces ya llegaban los artistas, me presentaba, conectábamos y les decía, oye, y aprovechando, ¿no quieres caer en la pozoliza? Entonces imagínate que pues personajes, artistas que estuvieron en la curtiduría dando clínicas, venían el fin de semana a dar una charla pozoliza. Pero también sucedió que dije, bueno, ya no estoy en la curtiduría en determinado momento, me voy a aventar a escribirle a los artistas y a ver qué pasa. Uno de ellos fue Abraham Cruz Villegas, ¿no? Que dije, a ver por dónde lo contacto, ni me acuerdo dónde lo contacté, y le dije, oye, Abraham, fíjate que es de este proyecto. Me dice, sí, yo voy.
porque no tenía él a nada que venir a Oaxaca, ¿no? Le dije, pero si llegaras a venir, no hay bronca, ahorita estoy en México, yo caigo, tú dime. Y vino Abraham Cruz Villegas nada más a eso, ¿no? Entonces para mí fue, pero nunca fue el rollo de justo, ¿no? Ay, voy a validar la Casa Rosa porque vino. No, yo dije, a ver, o sea, de los artistas que están hablando en este momento, vamos a preguntarles a ver si es cierto que ese discurso que está vendiendo tanto hacia afuera, porque justamente la Casa Rosa no era un espacio, no era un adoratorio, era... Van a ir personas a preguntarte cosas, te van a poner contra la pared. Y mucha banda me decía, no, es que yo no hablo en público, no. Y la verdad es que había un miedo intrínseco de decir, güey, y si yo mismo me echo a perder. Y porque muchas de las cosas que yo cuestioné en el 2006, yo intenté formar parte del colectivo de Azaro y me hicieron un lado así de, es que tú, o sea, no tienes lo mismo, ¿no? El mismo discurso. Es que lo que tú haces que tiene que ver con nosotros y yo, güey, ¿no es obvio? ¿No? O sea, yo, en ese momento yo hacía fotografía y cine documental y dije, güey, les puedo documentar todo. Bueno, pero es que Azaro sí tenía una visión bien... Obviamente, lo que me conectó con ellos fue la Escuela de Bellas Artes. O sea, no había... Porque ideología no compartíamos. Yo llegué al movimiento del 2006 desde el colectivo Arcoiris, que era un asunto de disidencias sexuales que no tenía nada que ver con Azaro, pero yo estaba en Bellas Artes y dije, bueno, hay otras herramientas desde el arte que a lo mejor podemos aprovechar. Entonces, justo el espacio desde la Casa Rosa, la manera en la que yo pude validar mi crítica fue a través de la Casa Rosa. O sea, Casa Rosa no se dedicó a validar a gente, sino más bien yo dije, tengo un espacio que es un espacio autónomo y desde ahí un espacio para la crítica y desde ahí puedo validar mi crítica. Lo que yo estoy diciendo no tiene un juicio de valor, no es decir, es que tú eres bueno, eres malo, no hay un interés político, no hay un interés más allá de hacer una crítica real. Pero el espacio es el que te daba esa, a la larga un espacio físico, un espacio que tú pues llevas a cabo. Me acobijó, me dio seguridad. Te da una coraza también ante pues todas estas discusiones que se han dado todo el tiempo, ¿no? O sea, y tú, ¿qué haces? Hago video, haces dibujo. O sea, creo que han cambiado las cosas con los años. Creo que al 2006, al momento, han cambiado muchas dinámicas de ver que si haces arte, pues lo haces de muchas maneras, desde la comida hasta todo tipo de socialización. O sea, ya no es como el taller y hacer una obra para, que tengo que terminar para tal cosa, y la cosa gremial que es muy como fuerte en Oaxaca, sobre todo de que tú eres de acá y no, pues si te juntas con de literatura no tiene nada que ver, arte visual no tiene que ver, grabado no tiene que ver, como que esa separación se sigue dando de alguna manera. Pero creo que esas dinámicas a través de proyectos como tuyos, pues hizo como que, bueno, pues esto, pues vente a echar la chela y vemos una película y discutimos. O el proyecto que tuviste de que venían los artistas y hablaban de su proyecto. Algo así como pechacucha, pero de esta manera. Y con mucho más de casa, pues, como decías, pues venía y estaba la familia y pues te sentabas, esperabas, porque yo cuando vine, pues estaba alguien de tu familia, no sé quién. Venía mi mamá. Estaba tu mamá, pues estaban aquí en la sala y decía, bueno, yo así, porque siempre estás acostumbrado que vas, pero vas siempre como a la galería y que entras y, todo impoluto, el cubo blanco, o... No, está en el refri. Y no es que yo y yo no es que esperara eso, sino que me pareció bien interesante cómo, pues, esto, bueno, ya en media hora empieza. Y ahí vino Úrsula, ahí vino gente. No me pareció así como que hasta lo veo a la fecha y digo, ay, qué programa, qué ideas más chidas, ¿no? O sea, muchas gracias. Pero no sé. Pero no sé si se contestó la pregunta de Edgar en torno a digo, o sea, va saliendo, ¿no? Con esta idea de Oaxaca de resistencia, y entonces, más allá también de que ya nos diste una perspectiva de cómo se gesta el espacio más como una impronta emocional, que de una manera así yo, desde que te conozco en la curtiduría, pues se notaba esta como ímpetu de esa edad, también muy joven y que en el 2006 te noté, pues sí, muy activa, que casi estabas en las barricadas. No, casi, estuve. Bueno, ahí está, ¿no? De la policía. Exacto, y que sí, cuando nos contabas eso, lo decías así con toda la energía,
de la experiencia que no cualquiera tuvo en eso. O sea, cada quien vivió el 2006 como le fue, hay quienes estuvieron como tú en esta parte de la trinchera, que marca también un antes y un después, yo creo que en esta idea de cómo pensar el arte y cómo pensarte frente al mundo, también teniendo ya también esta relación con tu primer hijo, que también marca, creo, también una etapa también. Y yo cuando te escuché decir que era que había sobrevivido, yo lo entendí de las dos maneras. Una como el sobreviviente del 2006, pero también ya algo más personal, una sobreviviente como de tu, lo voy a decir, de tu pareja, con la cual tuviste también una situación muy particular, que no se cuenta porque pareciera que no, que son temas que deberían quedarse ahí, pero yo creo que al final estos justos temas también son los que de repente hacen que entiendas mejor también esa... Lo personal es político. Sí, yo cuando por ejemplo, me enteré fue mucho tiempo después y dije, ¿en serio pasaba eso? Y uno como no se nombra o no lo contamos, yo nunca me había dado cuenta de esa situación, pero ya cuando lo veo a la distancia digo, claro, todo lo que viene después de Adriana y Adriana de ahorita tiene mucho mayor sentido, incluso este libro, ¿no? Eso me causa, es como, me quedo un poco como tiesa, ¿no? Porque sí, gracias que abres como el espacio a eso, porque efectivamente ustedes venían a Pozolizas donde yo presentaba a los artistas, donde yo con golpes en mi cuerpo escondidos, bajo mi ropa, escondidos con maquillaje. Una violencia que empezó muchos años atrás, pero que se agravó en mi embarazo, mientras estaba yo embarazada de Luciano. El tener que aceptar que su nombre apareciera dentro del proyecto cuando, pues no, o sea, el proyecto era auténticamente mío, pues, ¿no? Y sostener una ficción en beneficio de una familia que, pues, yo estaba intentando como sostener, ¿no? Y es bien duro, pero está bien chido. Yo aprendí a decir, cuando perdí el miedo, porque no es un asunto de, ay, no, qué pena que no. O sea, tienes miedo, ¿no? Tienes miedo, y chistoso porque justamente hoy me entero que esta persona publicó una foto de nuestros hijos como si esa relación existiera, y no, esa relación no existe desde hace 6 años o muchísimo más tiempo. Y sí, efectivamente sobreviví a eso, porque en este espacio en el que yo abría cada sábado, se escondían mis gritos en esa puerta, se escondían muchísimas violencias mortales. O sea, no eran violencias de que, gritos, no, eran violencias de en el piso, jalones de pelo, golpes, y que en el video que hizo Elena Pardo, que tuvo a bien Elena Pardo a hacer una edición sobre la Pozoliza, el día que ella vino a grabar, creo que justo fue la charla de Úrsula, estaba yo sentada ahí amamantando a Luciano, y cada vez que veo ese video me recuerdo maquillada con mucho delineador negro, y antes de la Pozoliza me lo embarraba así como si yo hubiera sudado muchísimo para que no se vieran los golpes que tenía yo en los ojos, ¿no? Usar medias debajo de mi short para que no se vean los golpes en mis piernas, los golpes en mis brazos. Y sí, que justo termina en este libro una exhibición que se llama Tarot para un fin del mundo. Sí, este libro es un compilatorio de todas las piezas que se exhibieron en esta exhibición curada por Elena Chávez MacGregor y Alejandra Labastida. Me invitaron para el MOAC en el 2021. 2020, sí, ya. Es que fue... Haber visto un programa de una entrevista que le hicieron a la curadora, esta de apellido Weiss, en el TV UNAM. Me acuerdo que fue el año pasado, pero ya pasó tiempo. A lo mejor estoy torcida de fechas, no me creas entonces. Pero sí hice justo... pues el sostener este proyecto, ¿no? El poder cuestionar esas dinámicas internas dentro de las producciones artísticas. Mi radicalidad me antecede, pues, ¿no? Precisamente por todas las violencias que he vivido, tanto dentro de, violencias de género por mi expareja o lo que sea, pero también violencias dentro de los circuitos del arte, que era lo que yo estaba cuestionando, ¿no? Porque alguien con una autoridad institucionalizada, dígase Fonca, dígase INBA, diga lo que sea, llega y te dice, es que lo que tú haces no es arte, ¿no? Sí. Pero si vienes a Oaxaca a ejercer ese poder y decir, yo estoy generando una comunidad para formar artistas jóvenes y...
Sí, sí, sí. ¿No? Y yo aquí partiéndome el lomo, alguien más partiéndomela, ¿no? O sea, y eso estaba entre líneas, pues, ¿no? Porque nunca me he sostenido de eso para hacer mi labor. Y este proyecto que se llama Tarot para un fin del mundo es una serie de 12 pinturas en el que yo en el 2015 justamente intenté hablar con mi hijo e hija sobre el proceso de la ruptura de nuestra familia y que entendieran que esa ruptura estaba sucediendo porque yo estaba siendo víctima de una violencia, ¿no? Estas son las 12 piezas. Son 12 capítulos de un tarot, como si cada mes... Como sin son 12 arcanos, exactamente, sin que necesariamente uno represente un mes en particular, donde se describe ese apocalipsis, ¿no? Cada imagen ahí, que los dinosaurios, los cohetes, los meteoritos, los arcoíris, son imágenes figurativas que mi hijo e hija me proponían para describir situaciones. O sea, ellos te proponían, como te narraban más o menos, y tú lo pintabas, pues o era una cosa... Pues imagínate que tienes una bebé de 1 año y un niño de 4, ¿no? Ajá. Intentas hablarles de violencia sin tampoco degenerar su cabeza, ¿no? Y de pronto, mira, por ejemplo, el proyecto originalmente se iba a llamar El día en el que se extinguieron los dinosaurios, porque yo dije, un meteorito violentamente arrasa la Tierra, pero renacieron de alguna otra forma, ¿no? Entonces Sí. Los dinosaurios somos nosotros, mis 2 hijos y yo, intentando sobrevivir a este apocalipsis, ¿no? Y están los arcoíris que nos iluminan de alguna manera un nuevo camino, un nuevo rumbo, flores, agua, ¿no? O sea, como muchas cosas que justamente acompañan al tarot. Es un texto donde cada elemento está con su significado, ¿no? Que simboliza cada uno, ¿no? Como los aliens, ¿no? Que es como estos seres extraterrestres llegando a un planeta para... exactamente, ¿no? Porque no necesariamente tienen un pues poder. Un proceso de sanación también, Sí. Ahora me gustaría como plantear algo, no sé si tengo clara la idea, pero ¿cómo ves esta idea de lo que decía al principio, como que el arte es una especie de, parece ser más bien, en lugar de ser liberador, como institución termina siendo una cárcel de epistemológica, de conceptual, creativa, porque los que nos dedicamos a esto precisamente, siempre estamos como con ese, primero con ese peso y con esa culpa de que si fracasas o haciendo esto no vas a ser bien visto, o mira, se dedicó después a hacer tal cosa, como que también existe una violencia del contexto mismo del arte, ¿no? O sea, lo interesante en tu proceso es, y qué bueno que lo expones, es que estás como liberada de eso. No sé, no tienes esa, o te preguntas, pues tus proyectos son tan orgánicos que no te preocupas de si va a ser esto o va a ser el otro, o se va a exponer, y qué bueno que se expuso en una institución, en un museo, pero que eso no sea como determinante en la vida de un artista, ¿no? O sea, te lo pregunto porque en experiencia propia siempre me encuentro con estas disyuntivas en las que estuve precisamente mi aprendizaje, tanto académico como vengo de la arquitectura, vengo de esto, ¿no? Entonces, me dedico al arte, entonces entras en esas reglas, son unas reglas bastante violentas y bastante las del sistema del arte. Entonces yo siempre lo repito, y cuando lo hablo con mis amigos, no, pues es que casi siempre tienes como comentarios también, bueno, pues ya déjalo, o ya no pasa nada, si no haces esto, haces el otro. O sea, tampoco es tan fácil determinarlo. No sé si se está teniendo como sentido respecto a tu experiencia, pero me encuentro también con esa cosa de ser y de, bueno, tengo que hacer esto, tengo que ser artista, tengo que plantear este proyecto, tengo que hacer esta beca, tengo que a la vez te termina como amarrando violentamente. En tu caso, pues, a través de una experiencia personal, a través de una... creo que te has liberado un poco de esas
cadena. No sé si estoy lo planteando bien. Sí, pero bien. ¿a qué costo? ¿A qué costo? Sí, no, porque sí, mira, lo sé, eso, pero... yo creo que eso tiene que ver mucho con mi personalidad, porque sí, de pronto se da por hecho, por ejemplo, pues eso, ¿no? Que resulta sencillo, no sencillo, porque no es la palabra correcta, pero no, la verdad es que estoy muy atada, o sea, te digo que en una semana recientemente tuve una crisis de ansiedad durmiendo y una crisis de ansiedad entrenando Muay Thai. Las pude controlar, ¿no? Entonces, es liberador cuando racionalizas eso y dices, no, puedo, ¿no? Pero es bastante doloroso, es muy doloroso porque la realidad es que yo sí intento sostener mi ideología, no porque sea un discurso que yo necesite comprobar, sino porque es la forma en la que vivo. Entonces, cuando yo misma me pongo el pie ante mi ideología, me duele mucho, 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 ¿no? Entonces, sí, afortunadamente he sufrido tanta violencia, tanta discriminación, tanto por ser mujer, tanto por querer ser una mujer artista, tanto por ser una mujer artista madre, ¿no? En cada intento de mí por ser algo, he sufrido violencias, he sufrido discriminaciones que pues, o sea, créeme, o sea, quiero soltarme a llorar en mi almohada y renunciar y luego digo, no, Adriana, o sea, igual te va a doler intentarlo, ¿no? Te está doliendo ahora, te va a doler seguir adelante. Y yo a ti, o sea, eres un personaje, pues, ¿no? O sea, justo eres de esas personas que están ahí, pues, ¿no? O sea, hay muchas personas que soportan estas personalidades, pues, ¿no? También. Entonces, uno no es sin lo otro y yo por eso nunca dejo de lado la idea de comunidad, pues, ¿no? Lo que para cada uno signifique, pues, ¿no? El poder estar una fuerza colectiva. No, y además es que todo es individualizado, o sea, siempre que es... Y ahorita me acordé porque, digo, ¿cuántas mujeres en el arte mexicano están detrás de obviamente no vamos a mencionarlos, pero ahí están y ves, hay varios casos en el arte mexicano, están los monstruos sagrados y hasta hay mujeres que han determinado su carrera y eso no se habla porque es un tabú, y lo sabe uno por distintas fuentes, ya sea por el chisme o por la cuestión teórica. Ahí están. Y eso no, es que sí está bien cabrón, ¿no? Y son mujeres extraordinarias que tienen, bueno, no sé, es un sistema que atraviesa todo, ¿no? Seas mujer, seas hombre, seas heterosexual, seas homosexual, sea cualquier, está atravesado por el patriarcado. O sea, no dices, pues tú eres hombre y tienes el privilegio. No, o sea, también tengo otras cosas que por las que también he pasado, ¿no? El patriarcado no aprueba. O sea, que no aprueba y que no determina pues todo. Tan fuerte es que hasta apenas lo nombramos, ¿no? El patriarcado. O sea, al final es todo un sistema que atraviesa incluso el sistema del arte, ¿no? O sea, no es solo la vida de cualquier persona ajena al arte, sino el arte también, el mismo sistema, habíamos platicado en un momento, ¿no? Es una estructura de poder, pues, es una estructura de poder. Y quien quiere entrar al sistema de poder, o sea, hay que entender las reglas. Y hay quienes lo manejan muy bien, o sea, pero hay quienes, como lo mencioné en algún momento, como Casa Garita o algunos otros proyectos independientes o alternativos, o como se queramos llamar, que tratan de generar una dinámica distinta a la experiencia estética sin necesidad de caer en el sistema del arte como normalmente lo entendemos. Entonces, obviamente que es interesante por eso también nombrarlo, el patriarcado, pero también verlo en sus diferentes manifestaciones. Porque en este caso, Adriana es un ejemplo de tantos, pero muy evidente, ¿no? De que cuánto tiempo tardó en nombrarse una situación, como decía, que se vivía, que ella vivía, pero no se nombraba porque el sistema del arte tendría que funcionar así. Todo bien, todo bonito, y de repente cuando te enteras dices, nunca lo vi, o sea, nunca yo no estaba viendo esas señales, y eso es muy fuerte de repente decir, no manches, o sea, cuánto pasó Adriana y de repente nosotros no nos enterábamos. Y es que aquí pasó muchísimas personas, sí. Mucha gente, mucha banda, hablábamos todo el tiempo de la Cine Tendedero, que la presentación de proyectos, que de las residencias, que la familia de Adriana, y nadie se da cuenta de eso. O sea, es cañón. Sí, cañón. Yo, por ejemplo, pienso que es como esta idea que se tiene a veces de lo que es el arte o la cultura, ¿no? Como
con pensar que todos son ya sujetos críticos, ¿no? Que entienden como esto. Y es bien, pues, impactante eso, ¿no? Darse cuenta que se repiten las mismas lógicas de la sociedad en el mundo del arte. Y ahorita estaba pensando el ejemplo de Urtarte, ¿no? Que mencionaste alguna vez también por ahí que, pues, creo que también son mujeres que de repente pudieron sentir como una dinámica opresora también de parte de quien las legitima como artistas y le dan validez o no. Yo, en mi caso, con quien tengo contacto, mi pareja, pues, pertenece a un colectivo de poetas. Y lo curioso es que estas morras empiezan a reunir porque ya están hasta la madre que los talleres de poesía las llevan los hombres, y con el corte académico, que también muchas veces es patriarcal, te avientan tus poemas y te dicen esto no es poesía, no cumple con este rigor de pero no haces un análisis de dónde vienen todas esas estructuras simbólicas, ¿no? Como por qué consideras esto o lo otro. Entonces, o sea, esta idea de lo personal político, ¿no? Lo que me está pasando tiene raíces estructurales y todo. Y me late mucho esta reflexión como de la vida misma, ¿no? Como las cosas que te atraviesan. Yo nada más quería, igual, como un poco en la línea de lo que dijo Dylan, porque bueno, en la experiencia que tuve yo docente en la UAPJO, veía que los artistas suelen tomarse a sí mismos como su propio objeto de estudio, ¿no? Como voy a reflexionar mi vida, pero yo a veces siento que se desvían como mucho, como en unas ideas como rockstars, o sea, como que se quedan, es que soy depresivo, es que soy así, pero no averiguas como la estructura que está soportando esa subjetividad que eres, ¿no? O si radicalizas realmente tu autoanálisis, te vas a dar cuenta, por ejemplo, que eres de procedencia indígena, pero que has pasado por un proceso de blanqueamiento, que ahora ya lo das como, es que a mí me gusta esto, pero se te olvida la violencia de tus abuelos, de tus padres. Entonces, como yo digo, está padre lo de el yo, que el yo se vuelva como el pretexto para empezar a indagar estas estructuras, ¿no? Como analizar tu propia vida, pero yo a veces siento que los artistas que he conocido, pues, en formación, empiezan como a investigarse, pero no llegan a esa radicalidad, pues a esa profundidad de entender las estructuras que generaron eso. Entonces se quedan como en una idea de sí mismos que hasta yo creo que es como un poco plana, porque si profundizaran más, quién sabe qué cosas averiguarían de las violencias estructurales, ¿no? Es que yo creo que sí tuve un gran privilegio, que desde muy joven pude involucrarme en otras comunidades en las que la violencia regía como y determinaba esas sociedades, porque pues di talleres en Santa María Tzompa, donde daba clases de pintura, pero me involucraba con niños pandilleros y yo les proponía pues hacer una variante en el graffiti. O sea, siempre tuve la posibilidad de meterme en otros espacios donde existían estas causas, pues, ¿no? Y verme reflejada en ellos, porque creo que mucho que lo que les pasa a los artistas es que interiorizan al grado de revictimizarse, ¿no? Entonces ven en el espejo solamente su reflejo y no ven que un espejo sirve para ver que te pareces al otro, ¿no? Es así, ay, mira, no mames, me parezco a... Ay, mira, y yo eso es un defecto también en mí, porque de pronto proyecto demasiado como esa necesidad de ay, yo sentí eso, voy a apoyar esa lucha, ¿no? Me parece interesante porque esta frase de lo personal es político tiene una contestación, ¿no? O sea, todo lo personal es político, pero no todo lo político es personal. Entonces, aquello que a mí me solucionó o me ayudó a liberarme o algo, no quiere decir que le va a solucionar estructuralmente a todas las mujeres, a todo, ¿no? Entonces, sí es cierto que lo que nos ocurre tiene causas estructurales, pero lo que nosotros activamos no necesariamente se vuelve la receta de la liberación o para el otro. Entonces uno tiene que entender al otro también en su circunstancia. Pero es muy padre lo que dices porque, o sea, eso, ¿no? O sea, sí lo personal es político, no todo lo político es personal, pero este análisis que hace el artista de su propia vida a veces cae como en este narcisismo nada más, ¿no? Como individualista, ¿no? Y perdón que te interrumpa porque ahora lo hablas desde el artista, pero pensando en lo que nos acuña en este momento, que son los espacios, ¿no? Creo que eso fue una de las cosas que más me ha llamado la atención de los nuevos espacios independientes, o que se denominan de esta manera, porque hay un boom, ¿no? Como de morros que vienen también de otros espacios en otras ciudades alrededor del país o incluso fuera del país, y dicen, ya, claro, un espacio y vamos a hacer que nosotros, con la idea de que somos radicales y vamos a... soy transgénero, soy feminista, soy dark, soy lo que sea, y yo quiero un espacio donde quepa mi ideología, ¿no? Y no es real, güey, ¿no? O sea, de pronto llegaba yo a una exposición, porque la neta es que la banda de estos espacios me topa. Casa Garita fue, Víctor y Alexia, en su momento antes de abrir Casa Garita, se acercaron a mí y decirme, oye, ¿cómo haces? ¿No? Y de pronto orientarse un poco con la experiencia de uno, ¿no? Entonces, cuando vi que esto sucedía, dije, bueno,
se logró un poco el objetivo también de la pozoliza, ¿no? El formato se está replicando, a conciencia o no, se está replicando, está funcionando, baja el perfil de la Casa Rosa, porque hay otra necesidad, ¿no? Atender infancias. Y surgió la Casa Rosa que atiende infancias, donde es otro de los programas más interesantes, más importantes y más valiosos de la Casa Rosa, que es la educación comunitaria a través del arte en la infancia, ¿no? Que ese es un proyecto que no ha muerto y que mantuvo viva Casa Rosa durante este tiempo. Pero en el momento en el que yo asisto a un evento aquí muy cerca, ¿no? de un espacio independiente, donde se retoma la idea de, a través de la fiesta, hacer que la banda llegue a ver las exposiciones, y sales y en la calle, colillas de cigarro, bachas, chelas aplastadas, botellas, y yo me metí y le dije al vato, le digo, oye, güey, ¿y qué va a pasar con toda esa basura? No, ahorita la recogemos. Digo, no, güey, tienes que ser consciente a la gente que viene que esas cosas no las pueden hacer, güey. Te vas a la periferia, entre comillas, ¿no? Porque dicen, no, somos periféricos porque ¿cómo se dice? Es como decir, ay, soy pobre y bueno. No victimizan, sino es otra, se marginan, ¿no? En decir, no, es que nos vamos a salir del centro. Ajá, ¿a qué? A contaminar una comunidad. Ni siquiera te involucras con tus vecinos y vecinas, ni siquiera les preguntan, oye, ¿les molesta el ruido a tal hora? Porque eso es lo que pasaba aquí. Al mismo tiempo que mi hijo nacieron unas gemelas acá enfrente, y era así de, vecina, ¿hasta qué hora puedo dejar la música hoy? A las 11, si las niñas se despiertan yo te aviso. Muchas gracias. Ya estábamos en el desmadre, tan fácil, ¿no? Como eso a veces cuando haces tus fiestas en la cuadra, o sea, es una grosería hacer una fiesta y no decirle a tus vecinos que les molesta, y luego te quejas de que no sea que las campanas de Jalata, es que eso suena, pero no, yo creo que es una buena. Justo voy a hacer una conexión así como muy particular el meme del momento de los libros de texto gratuito, porque ¿no tienes miedo de que tus hijos se vuelvan comunistas? No, yo en este caso, obviamente que el enfoque de los, por lo que he escuchado y leído, pues tiene un enfoque anti-individualista, o tratar de ser menos individualista, como se estaba llevando a cabo en la educación, y que nosotros llevamos una educación individualista. Y en este caso parece ser que la educación trata de volverse más comunitario, es decir, no competir, sino colaborar. Y eso es interesante, porque al final creo que tu proyecto y tu perspectiva coincide con esta idea de hay que vernos en colaborarnos como comunidad más que competir. Sí, es que, o sea, me parece irreal que la gente no pueda verlo, ¿me entiendes? O sea, neta, y más, sobre todo con lo que tu pregunta del principio, ¿no? O sea, fui de las primeras en cuestionar al colectivo que organizó una guelaguetza gráfica para, no, vamos a recolectar fondos, ¿por qué? Y luego me dicen, oye, güey, te voy a decir, pero es que tú cuántas pozolizas no podrías haber hecho con 50,000 pesos, porque es el varo que les dieron estos güeyes, ¿no? Y yo, oigan, estoy diciendo que está sucediendo esto y no hay pedo, pero sean transparentes, sean honestos, porque están, el discurso de la pozoliza es que les están lavando el cerebro a la gente diciendo que Oaxaca tiene arte, Oaxaca tiene cultura, lavan dinero con eso y ni quien se entere. Y tú vienes revolucionario diciendo, no, el gobierno hace esto, y nos da varo también porque sí, ya los tenemos amenazados. No nos pueden quitar, podemos pintar paredes en el centro histórico y nadie nos viene a ¿cómo se dice? A poner el sello de municipio de... ¿No? O sea, somos intocables porque somos revolucionarios. No, son intocables porque... Sí, pues... Claro. Son intocables porque son hombres y punto. O sea, es un pacto que se sostiene a muchísimos niveles. Y lo que dices respecto al tema de educación es que aún no siendo madre, porque desde muy joven me ha interesado mucho la educación en las infancias, en este momento, justo por eso... hago tanto énfasis en este sistema de educación a través del arte en las infancias, ¿no? Y que no se trata de... Ese día estaba yo caminando por aquí abajo de mi casa y decía yo, ay, qué chido sería que cada comunidad tuviera, no una casa rosa, pero una cosa así, ¿no? Donde pueden ir los niños para el esparcimiento, ¿no? Sí. Embárrate de lodo, embárrate de pintura, canta, brinca...
pero orientado, pues, ¿no? Orientado, porque al final lo que se busca desarrollar aquí, así como en la pozoliza, es que los niños, las infancias, tengan un pensamiento crítico. El ejercicio que ejecutan a través del arte, que es nuestra herramienta, es reflexionar qué está pasando con mi comunidad, qué está pasando conmigo y quién soy para mi comunidad, que ese es uno de nuestros proyectos, que los niños y las niñas se cuestionen quién soy para mi comunidad. Fíjate, ahorita que dices eso, recuerdo que a la mitad de la pandemia un jardincito, un parquecito que está ahí por mi colonia, algunas maestras activas y otras jubiladas agarraron el parquecito para dar así clases por iniciativa propia, ¿no? Ahí a los niñitos y a las mamás. Y está bien padre la iniciativa, pero sí, ya cuando veía o me asomaba por ahí, a veces el contenido era como ideológicamente un poco conservador, ¿no? O sea, sí llegas a pintar, pero pintas, sí, más o menos, ¿no? La familia, así. Y se está chida la iniciativa, pero sí falta un poco de enfoque crítico. Pero más bien a lo que quería llegar era que me parece como interesante que convergen dos como instituciones como eje, ¿no? En tu proyecto, que es mundo del arte, pero también sistema educativo. Y algo que hemos platicado mucho, Dylan, Plinio, y con otros compañeros, amigos, entrevistados y todo, que pues se sabe que hay como un agotamiento de esas instituciones, ¿no? Un agotamiento de las instituciones de la modernidad que hemos hablado a veces, ¿no? Que pues ya se sabe, ¿no? O sea, el museo pasó de ser un dispositivo de adoctrinamiento a un cementerio del arte, ¿no? Ya es el arte cuando llega al museo. La galería pues es un mero business, o sea, como esas instituciones que creó la modernidad. Y nos pasamos ahora al sistema educativo y realmente hay como un deterioro bien grande de lo que es la planeación, o sea, niveles básicos, educación media superior, educación superior. El formato del aula, ¿no? Que es así tan rígido, tan... además, carcelario, o sea, el panóptico, ¿no? Que está en un chingo de dispositivos de vigilancia, de castigo. Foucault decía, ¿no? O sea, la escuela no se va a estudiar, se va a formar una subjetividad dócil, ¿no? Frente al poder. Entonces nos damos cuenta, hay mucha reflexión teórica, pero las escuelas siguen de pie, ¿no? Y son apuestas que los padres, mis padres, los de nosotros, creyeron porque nos mandaron a la universidad. Pero a nuestra generación le toca reflexionar qué cosa es el sistema educativo mexicano, por ejemplo. Ahorita el libro de texto es una parte, pero es mucho más, ¿no? O sea, es qué tipo de sujeto estás creando, con qué orientación en el mundo, con qué... cómo recibe los ejercicios de poder, ¿no? Las evaluaciones. La evaluación y de eso, ¿no? La segmentación de los saberes. Las especializaciones. La memorización, la especialización. Un chingo de pedos que a nivel epistemológico, a nivel moral... ya están agotados, ¿no? Entonces, de repente, yo creo algo, pues, que he leído mucho de la sociología contemporánea, de que muchas veces las iniciativas ciudadanas están mucho más adelantadas, obviamente, que las institucionales, ¿no? Entonces, las instituciones voltean como 50 años después a decir, mira, había unas iniciativas de la banda hace 50 años de una casa en la que... Y de repente se vuelve uno como fuera de su tiempo, ¿no? Porque a eso me refiero, pues, con que hay como un agotamiento de estas dos, ahorita que mencionas estas dos dimensiones, mundo del arte, pero también sistema educativo, y cómo hay una transversalidad, ¿no? Como en ese proyecto de pasar por esas áreas. Y me parece interesante, o sea, tanto a nivel como de experimento, pero ya también ir tomando nota qué cosas funcionan, orientar, como dijiste. Se me hace muy padre porque muchas veces también hay como iniciativas, pero falta como un enfoque crítico, como algo que lleve hacia un lado, y a veces se vuelve así como también un poco el cotorreo, todo y ya, ¿no? Pero, o sea, yo entiendo que se están aprendiendo un chingo de experiencias aquí todo el tiempo, pero quería preguntarte eso, o sea, ¿cómo ves tú? En la ocasión pasada con Víctor decíamos, había una fotografía de fondo que era una visión padre, la fotografía, porque... siempre que vemos la ciudad de Oaxaca, la vemos desde el Fortín o desde Monte Albán o desde Atzompa, pero esta era una foto de Jojo viendo a Monte Albán. Entonces el cerrito chiquito viendo hacia el gran imperio, ¿no? Entonces como eso lo tomamos de pretexto como cómo mira la periferia, el centro, ¿no? Si es que son las palabras, pero más allá de periferia-centro, estas iniciativas nuevas o independientes, ¿cómo miras tú, cómo miran estas instituciones de la modernidad, ¿no? El mundo del arte, el sistema educativo. O sea, me imagino que piensan que ustedes también están proponiendo algo, ¿no? Como se dan cuenta de un agotamiento también de esos mundos.
buscan una alternativa, como pues vamos a educar de otra manera, ¿no? Y a mí me parece bien interesante la educación a través del arte, ¿no? Como la capacidad que tiene y que no ha sido muy explorada, porque en la escuela lo que tenemos es una clase que se llama educación artística, que te llevan a comprar una flautita y te aprendes como 3, y ya, eso no es educación, no, nada que ver, sino que el arte es un eje transversal de la formación del individuo, ¿no? Pero quería preguntarte eso, o sea, como qué reflexión o qué ideas has generado con esto, ¿no? Como, bueno, se están proponiendo cosas, pero ¿cómo es el arte, el sistema del arte en Oaxaca? ¿Cómo lo entiendes, no? El sistema educativo, o sea... Venga, Adrián. Así a nivel, ¿no? Como sea. ¿No? Vaya. Yo creo que me he vuelto una plaga que nadie nota, porque me he estado involucrando con muchas escuelas, a las que voy, oye, ¿y si te ofrezco un taller? Va. Y toma, ¿no? Es así de maestras escribiéndome, oye, ¿cómo hiciste este ejercicio? Porque lo quiero hacer con mi grupo. Y yo, nada, aquí está mi planeación, no hay bronca. ¿No? Es la idea del contagio, ¿no? O sí, sea, algo se contagia. Achú. Sí, así me la voy. Y cuando no puedo, cuando me cierran la puerta una vez me pasó en una escuela, porque el proyecto se llama Desplazamientos Lúdicos, y me dijeron, ay, es que lúdico, o sea, los niños van a estar jugando y yo tengo evaluaciones, me cerraron la puerta. Ahí no pude involucrarme desde ahí, me involucré desde el Comité de Padres de Familia. Entonces mi manera de incidir fue desde, no, yo como mamá, no. Entonces, como desde el sistema educativo he logrado como involucrarme ahí. A nivel social, no, o sea, yo no me veo como una figura política, pero sí como una ciudadana o un agente comunitario muy activo, y aquí me involucré en el comité, desde las áreas que me interesan, ¿no? Dije, pues el comité busca, ¿cómo se llama? Una comisión de ecología. Aquí estoy yo. Entonces me involucro con la comunidad, o sea, siempre estoy buscando dónde me pueda yo meter tantito. Yo no creo, yo sí creo que es político, o sea, precisamente sí, claro, o sea, no sé. Bueno, Sí, qué bueno que me corriges, porque más bien estoy, exacto, eso es a lo que iba, que yo, o sea, más bien la política a lo político. Sí, soy un ser totalmente desde lo político, pero la política es otro tema. No, y digo, o sea, no es por agarrarse ya de bajada a los Azaro, pero, o sea, el pedo es ese, que cuando uno dice arte político y piensas en el arte de la resistencia, en las pintas con contenido militar, ya sabes. Cállate, que una vez nada más les pregunté, oye, porque ves que se puso mucho de moda el niñito, el cajerito pegado por todos lados, y me acerqué y le dije, oye, ¿y le pediste permiso al morrillo? El morrillo sabe que estás vendiendo su cara. Sí. Y pues no. Sí. O sea, es una pregunta muy simple, pero es real. Sí. O sea, el respeto, ¿qué tanto? Así como puede transgredir el arte en beneficio común, también puede ser transgresor o sea, violentamente en contra de las individualidades de la, o sea, y además que creo que el concepto de político, o sea, no, es más bien como un arte de panfletos ideológicos, ¿no? En este caso una ideología socialista o lo que sea. Pero creo que lo político es más complejo, es la transformación de la vida de las personas, ¿no? O sea, la reconfiguración de las relaciones simbólicas de poder. Sí, queda solo en la ilustración. Cuando lo miras así, eso parece una ilustración de tinte militar de algo, pero ellos están convencidos de que es arte político, ¿no? O sea, y en una idea que desde los 30, pues, o sea, el ensayo de Benjamin sobre la obra de arte, ahí dice, bueno, es que lo político está en la reconfiguración de toda la comunicación, ¿no? No nada más en el mensaje final de si apoyas a la izquierda o a la derecha, eso no es arte político. Entonces, hay una visión más radical, al menos en tus prácticas, ¿no? O sea, sobre todo con efectividades de imagen bastante pobres, no digamos, dejémoslo pobres, sino como que no hay un ejercicio de reconfigurar esas imágenes o de plano ya desecharlas, porque siempre se cae en esa idea de que hay un símbolo, ahí sí como a los años 30, a los años 40, cuando las dinámicas ya cambiaron totalmente, o sea, las violencias y las formas de reconfigurar la sociedad y la vida son cada vez más complejas. O sea, ya una imagen como tal, y eso, y un zapato, y sobre todo todavía como esa idea de la fotografía documental, de que salgo a la calle y tomo la captación de la realidad social. Primero,
eso no es, o sea, ¿qué es lo real? O sea, cuando las fotos han sido manipuladas desde el siglo XIX, o sea, para dar una idea, imagínate eso de World Press Photo o el premio Pulitzer. Es la famosa, me acordé de esa famosa imagen de la niña que es el sopilote, el ave carroñera, pero es una farsa esa imagen, es un montaje. O sea, y alguien escribe una crítica de eso, o sea, no, el niño ya estaba, o sea, todo lo que hay detrás, ¿no? Uno piensa, ay, la muerte está esperando todo, como una forma de analizar la imagen bastante burda, ¿no? O sea, sí, eso quiere decir que la niña se lo va a comer después cuando ya está a punto de morir. La niña ya había sido atendida, es un lugar donde iban a defecar porque tenían disentería y era un lugar especial para, o sea, hay toda una cosa de la foto que está, no, pues que no fue así, esto es un montaje. Entonces, bueno, cuando utilizas las imágenes es tan complicado, o sea, ¿por qué tienes que utilizar las mismas imágenes recicladas que además ya están totalmente cuestionadas? Pero espérate, que ya la IA ya va a poner ya, pues, ya con se la acabó, IA. o sea, se acabó ya no es que yo sea iconoclasta, o sea, yo soy adicto a las imágenes por eso mismo, o sea, pero entonces hay que, si utilizas la imagen, entonces, ¿cuáles son las efectividades, o no es la palabra correcta, las formas en las que tú puedes entrar en lo político a través de las imágenes? Eso ya cambió totalmente, o sea... Sí, lo que hay que quizás nada más en su momento reconocer esa etapa del 2006 es justo el tema de la problemática social, le da también un giro a las artes plásticas localmente. Se las dio en un momento. Le da un giro distinto a la pintura. Ya pasó. Digo, la manera en que se desarrolla pues, se da con las herramientas que tiene la generación de esa etapa, pero efectivamente creo que es lo que más falta y lo que ha faltado, y como bien lo decía Valerio, pues la conciencia crítica o conciencia autocrítica de lo que está pasando con esa producción artística. Y es por eso que este espacio tiene la intención, bueno, de sumarse a este esfuerzo de entrarle a estas discusiones lo más profundo posible para poder encontrar, ¿no? Como en este caso, este ejercicio de Adriana a 10 años es un ejercicio interesante. O sea, no es lo mismo que ver a Adriana en el primer año, casi con los ojos vendados, así con ojos bien cerrados, o black box. Como los caballos. ¿No? Sí, o sea, no puede, como le pasa a cualquiera, no puedes ver muchas cosas porque estás entrándole apenas a las cosas del sistema del arte o con lo que estás viendo poco a poco, pero ya a unos 10 años ya puedes dimensionar muchas cosas, darte cuenta, de ser consciente de varias cosas, lo cual se agradece poder tenerlo en estos libros, verlo a la distancia o con la celebración, que no sé si quieres hablar un poco de esta otra etapa. Bueno, sí, ahora bueno, primero todo lo que dijeron, o sea, la verdad es un tema muy complejo y es la idea, ¿no?, de este espacio que se sigan complejizando estos temas sin miedo, ¿no? Y aquí no vas a dejar de ser mi amigo. Bueno, obviamente me pongo completamente a las violencias, ahí sí puedes dejar de ser mi amigo, pero no a la crítica, ¿no? Soy una persona muy abierta a la crítica. Y justamente en este momento, a 10 años de la primer Pozoliza, en la Casa Rosa, ya no terminé de decir que la Casa Rosa no se llamaba así, pero cuando decíamos, es una Casa Rosa en la esquina, ¿no?, para que la gente ubicara, adoptó el complejo de proyectos, el nombre de Casa Rosa, y ahora Casa Rosa Mutante. Tuvo el espacio, la necesidad de dividir, de separar a las infancias del proyecto de la Pozoliza. Okay. No porque yo no crea que puedan combinarse, se puede, por eso siguen estando en el mismo espacio, pero a diferentes niveles, porque sí hay una oposición de los artistas que no tienen relación con infancias de hacer algo respecto a las infancias, ¿eh? Eso es un tema muy complejo que en algún momento habrá que abordar, porque se oponen a trabajar con infancias, así como, no es mi área, no es mi tema. O sea, esta cosa de ir en contra de las infancias está bien cabrón. Entonces, en este momento, a 10 años, el proyecto de la Casa Rosa Mutante con la educación comunitaria a través del arte se mantiene ahí abajo. Seguiremos colaborando y saliendo a comunidades con desplazamientos lúdicos, pero esperamos que a finales de agosto, inicios de septiembre, podamos reaperturar este nuevo espacio
de la Casa Rosa para la Pozoliza, donde la idea es poder seguir sosteniendo el espacio, ya no con el dinero mucho o poco que recupero de vender mis piezas o de hacer proyectos, sino más bien que sea otra vez autosustentable, a través de la comida. Vamos a estar vendiendo comida miércoles, jueves y viernes, y los sábados exclusivamente de Pozoliza, ¿no? Y la idea es que una vez cada 15 días puedan venir artistas. En el primer año tuvimos 48 artistas viniendo cada sábado a hablar de sus proyectos. No hay un récord, o sea, la idea no es romper ningún récord, sino poder volver a activar ese sistema crítico. Yo dije, ahora sí, con un poco de ego, miré hacia allá y dije, ya se aburrieron estos de estar jugando a hacer espacios. Vamos a reactivar la Pozoliza, vamos a hacer lo que sabemos hacer, ¿no? Entonces, viene esto, ¿no? Otra vez Adriana preguntando, cuestionando, a ver qué estás haciendo, por qué lo estás haciendo, compartamos juntos, y yo invitando a la comunidad. Estén atentos, atentas al llamado, pues, a la convocatoria para la fiesta, por supuesto, va a haber piñata y todo, como cada aniversario de la Pozoliza. Sí, pues, o sea, es que ya que me entienden, ya no les caigo tan mal, pero al inicio decía, Adriana, ahí viene a decirnos que, no, sí, soy... Pero está bien, porque tiene sentido que no lo vean como eso, ¿no? El lugar al que vas a hacer un despapalle. No, y si lo dejas pasar, yo soy muy divertida y sí me destruyo también. No soy amargada. Pero hay límites, hay límites. El respeto es lo único que no transgredo. Yo transgredo muchas cosas menos el respeto. Entonces, así como para la fiesta, también tenemos un nuevo Instagram para la Casa Rosa. La Casa Rosa Mutante queda únicamente para los proyectos con infancias, y el de la Pozoliza Casa Rosa queda para los eventos para personas adultas, estén aún infantilizadas, personas adultas, y ahí se va a publicar tanto lo de la fiesta como la reactivación del programa de residencias y la sala invernáculo, que es donde se muestran como pues, una pequeña galería. Ok, ahora, antes de me vaya, quiero hacerte 2 preguntas, así como para... primero, ¿cómo ves... ¿qué está pasando ahorita en Oaxaca respecto al arte? O sea, respecto a todo, respecto a la dinámica, los espacios. ¿Crees que hay una dormitación respecto a las prácticas, que se acomodó a algo y hacia ciertas formas de hacer? O sea, que hayan más espacios, más grupos, y dices, hay una efervescencia. Yo siento que no. No sé, tú lo ves. Y la segunda es si tienes algún proyecto en puerta, una expo o una cosa más así como tu proyecto en otro país o en otro estado o en la Ciudad de México, no sé. Esas como son mis 2 preguntas. La primera pregunta sí es que todo el mundo está dormido ahorita en este momento porque no hay alguien... Eso es muy lastimoso, ¿no crees? O sea, que los artistas aquí también tengan que estar esperando a que alguien venga como a decirles qué hacer, o alguien los cuestione o alguien los empuje para que ellos se activen. O sea, que nadie... Que lo del maco prefiera a todo el mundo hacer así como... Pero cuando les conviene. Ajá, o sea, te digo, amigos del maco, sí, los amigos del maco. O sea, sí, todo el mundo está dormido, y mucho tiempo me preocupé porque dije, o sea, ¿qué va a pasar con todos nosotros si no nos activan? Pero ahorita es así de, ¿sabes qué? No, ya, o sea, yo ya no tengo miedo como de que se burlen, de que me cuestionen, ya no tengo miedo, pero sí, la banda están muy dormidos, muy dormidas, y algo tiene que suceder. O sea, el Casa, el Yago, todos esos espacios también están así como, así súper planos, sin ninguna propuesta. O sea, no puede ser que... Y pues Oaxaca se va a terminar apagando en algún momento si no se hace nada al respecto. Y en cuanto a proyectos, sí, gracias a que justo Laurena Toledo una vez me dijo, yo no sé por qué separas Casa Rosa de tu vida artística cuando la Casa Rosa es un proyecto artístico tuyo, ¿no? Ajá. Pero la verdad es que sí, mi producción también es muy importante para mí. A mí me duele un poco que no conozcan, mejor en otros espacios como el MAC, por ejemplo, se dio a conocer mi chamba, porque sí, mi obra ha circulado por otros lugares, y en este momento... tengo en pausa, me habían invitado a exhibirla, pero pues por lo de la Casa Rosa no he podido terminar ese proyecto. Es un proyecto que se llama Las brujas que parió la vulva de fuego. Es un proyecto que habla sobre la destrucción de un planeta a causa de materia oscura que llega a invadir un planeta de mujeres de fuego. Ese es un proyecto de pintura. Y otro proyecto de pintura también que se llama... Nothing Compares to You,
que habla sobre migración, ¿no? Hice apenas un proyecto de investigación atravesé México y Estados Unidos de ida y vuelta en carretera, tratando de seguir una ruta que llevó a cabo mi tía, que es migrante y que cruzó como indocumentada a través del desierto. Entonces seguimos esta ruta, tratando de investigar un poco justamente esas violencias y yo también tratando de entender mi arraigo, pues, ¿no? Que al final de cuentas es algo que me he cuestionado mucho, justo estando en el estado de Oaxaca, donde ahorita afortunadamente las comunidades indígenas y la autonomía de estas comunidades está renaciendo. Ahí es donde está el movimiento y yo creo que por eso es que aquí en la zona urbana nos están comiendo el mandado todo con la gentrificación, sí, y demás. Es horrible. Y otra cosa también, has dialogado con el sur, con Sudamérica, Centroamérica, hay cosas, porque es como que otra parte bien interesante, nos están pasando cosas bien interesantes paralelamente a una situación social espantosa que está viviendo en Sudamérica, países. Hay prácticas artísticas bien potentes, muy relacionadas también con lo que tú haces. Has tenido como charlas o relación con estos colectivos en Bolivia, en Perú, en Brasil, que dicen que hay unas... O sea, yo he tratado de ver qué pasa en el sur, pero es mucho, es tanto lo que está pasando que digo, no alcanza. ¿Y qué está pasando respecto a México? Que México pareciera que está como en un bucle historicista, histórico, crítico, rememorando nostalgias noventeras, nostalgias estéticas. Y a pesar de que es una situación también muy dramática la que estamos viviendo, es como voltear siempre a Estados Unidos, ver a Estados Unidos y ver a Estados Unidos, el pleito con Estados Unidos, la diplomacia, y siento que ahí siempre sigue pasando que no hay una comunicación. Entonces, yo qué bueno que lo mencionas, porque yo fui muy renuente a hablar sobre este tema migratorio precisamente por lo que estás diciendo. Estoy fastidiada de Estados Unidos, pero para justo entender estas dinámicas hacia el sur, sí, fue que me acerqué, ¿no?, a esto. Y sí, o sea, hay un mural ahí abajo de María Eugenia Cordero. He tenido la mayoría, solamente una persona fue europea que vino a hacer residencia aquí, pero la mayoría de las artistas residentes fueron del sur, y eso me ayudó, como no tienes idea, a abrir mi cabeza a muchas posibilidades, tanto estéticas como ideológicas, respecto a cómo se evalúa, cómo se mide tanto la economía como la sociedad en el sur. Pero justo el tema que dijo Dylan sobre la violencia que yo sufrí es lo que me ha imposibilitado, y no sabes cuánto. Mucha gente ha tenido que venir, gracias, de otros lugares a hablar conmigo a la Casa Rosa para saber del proyecto o de mí como artista, porque yo no puedo desplazarme. Sí puedo, ¿no? O sea, de pronto tengo estos convenios de poderme ir y que mis hijos se quedan a cargo de quien adoptó a mis hijos, que es su papá, pues, ¿no? Que muchos se cuestionan de, si es biológico, no importa, él es su papá, ¿no? Él es el papá de mis hijos y ha tomado una responsabilidad que, bueno, yo me fui este mes a Estados Unidos a hacer este proyecto y pude volver, pero ¿qué más quisiera yo poder hacer este desplazamiento con mis hijos, ¿no? Pero no puedo, porque la ley no permite que yo tome decisiones sobre mis hijos, pese a que hay un sujeto que ni siquiera existe en su vida, pues, ¿no? Entonces, me he tenido que quedar aquí, ¿no? Como viendo desde muy lejos los temas que se ponen sobre la mesa, la gente que busca colaborar con Casa Rosa, que yo pueda ir y trabajar allá sobre mi postura ideológica. De alguna manera lo vas a hacer, o sea, sí, en algún momento, todo su tiempo. Hay mucho, o sea, y además la experiencia que has tenido respecto a esto y lo que viene en el momento que no vas, en estos años que no vas a poder hacerlo, vas a poder al mismo tiempo nutrirlo más. O sea, eso no pasa, el tiempo, pues, cuando sientas, lo vas a hacer. O sea, sí, yo quería mencionarlo porque pareciera, ¿no? Que no, o sea, no estoy en esta masa que no se está moviendo. La verdad es que hay una visión para arriba, para atrás, para un lado y para el otro, y que está bueno no dar por hecho, no decir, es que Adriana está centrada, no, o sea, la verdad es que estoy malabareando con mis economías también, ¿no? Estoy tratando de maternar. Es lo orgánico, ¿no? De tu vida, o sea, se va dando conforme las condiciones van cambiando, modificándose.
es lo orgánico, es una estrategia orgánica de vida, pero que al final está marcando también un tipo de estética de vida. Es lo interesante. Estética. Sí, fíjate, ahora, justo ahora que estábamos hablando de esto, de cómo también estos procesos pasan también por la estética, porque al final generan piezas, materiales, inmateriales, no pueden ser reflexiones, pueden ser... Yo sin querer me combiné con la... Sí, es lo que estoy viendo ahorita, justo lo que digo es, o sea, no, ahí está, inconscientemente, ¿no? La estética ahí. Pero te quería preguntar así, pues también a manera un poco de broma, pero ¿qué piensas ahora de esa cosa que te dijeron de que lo que haces no es arte? O sea, ¿cómo miras ahora esa observación o me imagino Ese que ya con otros ojos, o sea, me imagino que ya no es, me imagino, pues, pero quisiera escuchar, ¿qué piensas ahora de esa idea que te dijeron de que si lo que hacías era arte o no era arte, ¿no? ¿Qué les podrías responder? No, la verdad es que precisamente lo que menos haría sería responderles. Sí, Pues sería es así de, ¿a qué Ah. dijiste? Así de, Sí. porque me doy cuenta porque no soy, o sea, esa pregunta fue muy buena y si yo hubiera sido, así que azaro, a lo mejor hubiera pasado sin ver, ¿no? Sí. Pero fue la pregunta de mi vida, es la Sí. que me ha cuestionado una y otra Sí. vez. Cada decisión que yo tomo me pregunto, ¿por qué lo que estás haciendo es no arte, sino por qué yo defino una cosa, ¿por qué lo que estás haciendo es aquello que tú estás definiendo como tal cosa? Y si digo, sí es cierto, Adriana, ¿sabes qué? No. Digo, soy honesta conmigo misma porque hablo mucho con mis hijos y mi hija de decirles, es que ustedes no se dan cuenta, güey, pero cometí un error, la gente me topa y los topa a ustedes. Entonces yo tengo que ser congruente con mi forma de educarlos, no por quedarles bien con la gente, sino porque de verdad cuando yo me equivoco con ustedes me doy cuenta de cómo me equivoco hacia afuera, ¿no? Entonces, esa pregunta me ha dejado, me ha hecho el preguntármelo cada vez. Entonces, afortunadamente las respuestas no son concretas, son infinitas y van y vienen y giran y la cago y cuando me doy cuenta entre ese poco de suciedad encuentro un pedacito y digo, no, esto me sirve, lo lavo y me lo guardo en el bolsillo y digo, pregúntate otra vez por qué lo estás haciendo, ¿no? Sí, y si sí, lo es sí, o no sí, lo es. más bien eso, ¿no? Como de alguna manera estás superada esa pregunta porque no es tu preocupación, no me van a pensar como artista. Ya no, pero lo fue. Claro, a eso me refiero, que ahora ya de ese tiempo acá cambió la perspectiva, la mirada, todo, y más bien ahora se le devuelve la pregunta a quien la está haciendo, ¿no? O sea, ¿cómo defines arte? ¿Por qué lo quieres definir? ¿Qué intención tienes de establecer algo y de delimitarlo? Porque te estás quitando tú solo las posibilidades de conectar esa actividad con un chingo de otras actividades. Entonces, más bien ahora está chido, ¿no? Que ahora pudieras como devolver la pregunta en lugar de quedarte loco, ¿va? Y yo creo que eso es una experiencia, pues entonces que el proceso está dejando cosas, ¿no? Y el proceso ha sido uno de los conceptos determinantes de tanto como lo orgánico que Plinio decía, ¿no? Como definir todo eso como un proceso orgánico. Esas son como las dos palabras, ¿no? Es un proceso orgánico porque la palabra proceso ha estado desde el inicio en este espacio, ¿no? Los procesos de producción, procesos de distribución de la obra de arte contemporáneo en el estado de Oaxaca. O sea, el proceso es lo que realmente guarda el oro. Estamos en una sociedad que ve más fines, ¿no? O sea, el producto final, el objeto final. Ajá, y más bien la reflexión va hacia el medio, ¿no? Como hacia el proceso y no tanto el final. El final de alguna manera materializa algo, pero es estacionario, ¿no? De ahí a lo que sigue, Entonces es muy padre porque el sistema nos enseña a pensar más en resultados, en objetualidades, en cosas ahí, y desatiende un chingo el proceso, y en el proceso es donde se juega mucho, ¿no? Como lo importante es el camino, ¿no? No tanto la meta, y ahí pues uno va encontrando nuevas cosas, ¿no? Sí, a veces te tardas un montón, a veces llegas en un ratito, pero... Pues no sé si hay algo más. Y los que tenemos miedo de dejar por nuestro aprendizaje, no, tienes que terminar la obra porque esas cosas son espantosas. Hay una semántica cuando cuando uno dice producción artística, está basado en una lógica mercantil, o sea, de una fábrica, ¿no? Que la fábrica que viene de la ilustración. Producción, entonces producción artística, una vez me lo dijo alguien que me quedó marcado. ¿Qué es producción? O sea, estás
viendo tu trabajo como una maquila. Y obviamente tenía toda la lógica. Y claro, cuando uno dice, al final uno debe entender más la experiencia estética en el proceso, pues sí, o sea, eso justo lo platicamos hace una sesión anterior, de cómo yo también concibo el arte, que sí, o sea, al final el arte va más allá del sistema y tiene que ver más como con esta idea de ser la vida una obra de arte. Si pero lo pensamos ¿qué es una así, obra también? La obra también cae en una... O sea, mira, el arte está lleno de tantas contradicciones y de tantos vacíos. O sea, ¿cómo te defines artista? Ah, bueno, ¿qué es eso, no? Primero, ya lo hemos discutido muchas veces. Ah, bueno, haces una obra, producción artística o obra de arte. Entonces la obra, decir obra también suena como bastante... obra, pero no tiene viejo, que ver pero con como la una obra lógica de del genio sistema del arte que ya o la tiene obra fecha de... pues de inicio y ahí Occidente lo puso como reglas. Obra, Yo les opus, el opus, ¿no? muchísimo si tienen la posibilidad de... Perdón, yo les recomendaría muchísimo si tienen oportunidad de hablar con Pilar Villela. Pilar Villela es una mujer súper aguerrida. Yo creo que parte de su alma me ha poseído. Que ha resuelto muy a su manera y que ha sido como muy silenciada de estas cosas, ¿no? Como que ella ha sido capaz. Es la que también trabajó lo del libro, de cómo se hace una tesis de arte. Creo que lo hizo con Rocío. O sea, hay un libro que apenas publicó y me suena que es Pilar Villela y Rocío. Uno de los pocos textos que se enfocan sobre todo al tipo de investigación de arte, cómo hacer una tesis de arte, ¿no? Porque eso es un tema también. Puede ser. Todo el tipo de análisis, pues sí. Pero no sé, Pilar Villela, creo que sí es entonces. Pilar Villela es una mujer súper radical, la verdad, que con mucho poder discursivo, muy, muy lógica, muy coherente con lo que ella sostiene, y a la que yo hasta sus posts en Facebook son así como sí, claro, ¿no? O sea, hay que estar más abiertos como otra vez a la crítica, ¿no? Justo el título a los procesos de distribución, de producción y distribución de la obra de arte, este título justo lo puse en sentido de cuestionar esos mismos, porque yo decía, justo, ¿no? Así, producir, estás produciendo, y yo, ¿qué significa eso? ¡leche! Estoy lactando, produzco leche. Sí, pues mira, justo ahora que mencionas eso, el concepto de crítica, que es también como parte de nuestro ejercicio, ¿no? Que trata de abarcar cosas o no fijarlas, pero pues comentar cosas. Yo en algunas ocasiones he dicho que a veces el concepto crítica ya también lo usa cualquiera, en cualquier sentido, todo. Y eso no está mal, o sea, está bien que se sobreentiende que hay como una visión superficial de las cosas y que la crítica va más allá. O sea, yo creo que eso lo comparten los distintos conceptos de crítica o las definiciones de crítica. Pero ya particularmente, se hacen presentes las infancias. No, pues sí, si quieren que pase también. No, sí, yo digo, o sea, ya a nivel de cómo concibes la dirección de un algo, o no sé si la dirección, sino pues desde dónde surge, ¿no? Tu visión crítica. Yo digo que ahí sí hay que ponerse un poquito más como qué estás entendiendo o tú o yo, ¿eh? No para comparar enfoques, sino para saber desde dónde nos están hablando. Entonces, lo menciono porque yo he dicho en otras sesiones y lo digo ahora, que al menos a mí me gusta mucho trabajar con un concepto muy específico que crítica como tratar de entender las condiciones en las que algo surge, ¿no? Para mí eso es crítica, porque lo que no es crítico te vende así el discurso como de que nació solito o ahí está ahí o es y ya, natural, o es, ¿no? Natural, ajá, esta ideología de que es que... Y entonces la crítica va más allá porque dice, no, las condiciones en las que algo surgió fueron estas y estas y estas, y cuando visibilizas eso ya te metes en escenarios políticos, económicos, ideológicos, simbólicos, ¿tá? Y entonces de eso te sirve la crítica, saber cómo se preparó el suelo donde algo, ¿no? Entonces, lo que ahorita me está conectando mucho con lo que dices, cuando hablas de vamos a fijarnos en nuestro propio proceso, incluso cuestionar la propia palabra producción, distribución, circulación. Yo a veces siento que muchos artistas, sobre todo jóvenes, tienen ganas o ímpetu crítico, pero no sé si no se ha dialogado lo suficiente, pero a veces no entienden que justo la crítica es eso, la reflexión a tu propio esquema de trabajo, tu propia orientación, en dónde van a circular, para quién creas, como qué te posibilitó ser exhibido y qué no,
reflexiona así, amigo, te encargo tus privilegios. O sea, como ves estas condiciones que parecen como el número 0 desde donde todo arranca, pero que a veces se dan por sobreentendidos. Entonces, muchos artistas jóvenes, creo yo, o la experiencia que he tenido como docente, entienden crítica como, sí, vamos a hacer obra en contra del capitalismo, vamos a hacer... Y sí está bien, pero es como todavía un nivel muy acá. Es que la crítica no solo funciona para cuestionar, sino también para proponer. O sea, no puedes hacer crítica sin una postura, ¿no? O sea, eso es real. Criticas eso, pero di qué cosas, qué herramientas tienes como para posibilitarla, ¿no? Como dice él, ¿desde dónde estás hablando? ¿Desde dónde estás hablando? Y justo Pilar Villela, ¿no? Lo decía, acababa de nacer Luciano y decía, bueno, es que nosotros venimos sin nombre. O sea, la primer cosa que nos define es el nombre que ni siquiera uno elige, sino el que vienen y nos ponen. Entonces, cuando yo tuve a mi primer hijo, fue así de, voy a determinar la vida de mi hijo por la forma en la que va a ser nombrado, ¿no? Luego, y es así, ¿eh? Sí, y él fue varón. Deja tú que él fue varón, pero viene la niña. Y dije, nombre para determinar la vida de mi hija, ¿no? Entonces, es muy complejo, pero lo más chido es tener como estas personalidades como las de ustedes. O sea, los conozco en situaciones, o sea, así de, güey, ¿qué hacen estos tres juntos? Sí, ¿cómo llegamos aquí, güey? O sea, ¿cómo es que está Dylan, están ustedes? Digo, wow, ¿no? Wow, porque mi primer acercamiento a mi interés de acercarme a artistas y preguntarles sobre sus procesos fue justamente haciendo una visita de estudio le hice, ¿no? Fue para lo de Hecho en Oaxaca que estaban haciendo ¿Qué sí. fue? No, tenían una revista. Ese fue justo entre el 2013 o 2014. No, 2010. Ya me fui a 3 años. Fue un proyecto, fue un proyecto de Luis Hamscher con Saúl Hernández. Saúl estuvo un tiempo en Oaxaca y desarrollaron un proyecto que se llamó Hecho en Oaxaca y que tenía la intención justo de generar una dinámica reflexiva utilizando diferentes medios como publicaciones en línea, exposiciones. Duró como 2 años, creo, ese proyecto, lo más fuerte. Pero ya de ahí también se mudó Saúl y ya también hubo un cambio ahí también. Interesante porque también se van transformando los procesos. Bueno, sí. Pero lo interesante de esto es que ves como mi vida es así como una divinidad, porque llegó Saúl y me dijo, oye, tú regresaste de hacer documental. Yo acababa de regresar de Ámsterdam a hacer una cosa ya de documental y pues por alguna razón Saúl sabía que yo la hacía de pedo, pues, ¿no? Me dijo, ¿por qué tú no le vas a tener miedo de ir a preguntarle a los artistas? Y dijo, mira, esta es la primera encomienda, voy a entrevistar a Ariane Dylan. Y yo con mucha pena llegué y entrevisté a Ariane y a partir de ahí mi vida cambió. Qué padre. Y ahora estamos aquí todos. Bueno, y te quería preguntar, digo, a lo mejor es un poco difícil la pregunta que te voy a hacer porque parece como que te voy a pedir que hagas un diagnóstico y pues luego no es así a bote pronto, ¿no? Porque sí, pero era como en esa discusión sobre la producción y distribución, que todavía no hablamos de consumo, porque ese también es otro momento y eso, pero en cuanto a producción y distribución, como no sé si ahorita recuerdas o has como visibilizado así como ciertas constantes, por ejemplo, en el arte de Oaxaca, o sea, bajo qué lógica se produce, bajo qué lógica circula, no sé si tienes como un comentario así. Más allá del el sistema que ya conocemos de las galerías. O ese mismo, o sea, o si es eso lo que ha visto, si eso es lo que ha visto. Yo lo único que... Sí. Sí, ya se murió el teléfono hace 1000 horas. Ya estamos cotorreando aquí ya por el puro gusto, ¿no? No, es que luego terminamos como que solo funcionó media hora. Nos ha pasado. No se escucha. Ay, no, cállate. No. Yo creo que más bien hay que preguntarnos ahora quién va a ser quien ponga el dedo. O sea, los últimos artistas que ahorita están haciendo boom desde el arte indígena, que creo que conocen apenas desde que los nombraron artistas indígenas. Sí. Fueron a los últimos a los que señalaron desde esos sistemas. Entonces, ahora habrá que ver quiénes
quién en Oaxaca valida, porque nadie tiene el poder. O sea, estas galerías tienen o sea, capitalizan el arte, lo capitalizan. Pero de ahí en fuera, o sea, puede ser yo, así Adriana de la Rosa, la mujer oaxaqueña en el MUAC, además de Laureana Toledo, ¿no? No, nadie dijo eso. Nadie dijo eso. Nadie dijo eso, ¿no? O sea, no. De los Tlacolulocos sí se habló bastante de la expo del MUAC, pero, ¿no? Sí, tiene que ver con esa cosa pero tenía que ver también con los pactos sí, o sea, son los Tlacolulocos. Sí. O sea, ¿me entiendes? O sea, es como eso. O sea, ahorita hay que ver, vamos a esperar a ver quién va a ser el legitimador. El nuevo elegido. Sí, así de quién va a legitimar. Pues por lo general ¿Crees que es necesario? No, por supuesto que no es necesario. No es necesario, pero ocurre como y marca agenda, ¿no? Y se da este diálogo también sospechoso siempre entre el centro y la periferia, porque siempre es el centro el que tiene el poder de escoger como en esta caja de juguetes de a cuál te vas a llevar esta ocasión. Porque hay un síntoma que claro, me refiero a los una centros realidad. ideológicos. Por ejemplo, el MACO se hubiera resuelto si todavía estuviera una figura que pesara, ¿no? Que dijera, ¿no? Se resoluciona simplemente. Al final, ahorita el Estado, digamos, hizo una respuesta ahí más o menos más identificada o como más evidente. Y es también un síntoma. O sea, el Estado igual está tratando ahora de buscar con las condiciones que tiene y con el proyecto. No sé si creo al paternalismo. Y ahorita estamos acostumbrados a que al paternalismo, pues, y ahorita desde que nos quedamos huérfanos, todo el mundo está así. ¡Ah! Y porque uno esperaba, pues sí, yo no, la verdad, porque uno que es cercano dice, ay, obviamente la familia no tiene por qué tomar la responsabilidad que tenía su padre. Esas responsabilidades no se heredan. ¿No? Pero bueno, salvo si las quieres tomar, exacto, o sea, bueno, voy a hacer pero te voy a decir una cosa, debieron hacer, no, me refería no es la familia la que te hace heredar una ideología política, pero si tú fuiste formado y cobijado como artista por una supuesta línea ideológica y que como artista no seas capaz de sostener y representar aquello que ya no está porque quien lo ya no está, ya está muerto, pues. O sea, que tú como artista digas, ay, sí, soy artista indígena, ay, sí, circulo por el mundo, y lo que te hizo llegar ahí, estás hablando de Oaxaca y defiendes una raíz a la que te desenterraste hace un chingo porque ahí la raíz está muerta y tú ya pudiste andar en tus dos pies por todos lados. Y hablando de legitimidades, o sea, en otro sentido, es que la banda, o sea, aquí en Oaxaca no hay este dedo que señale, pero tú te das cuenta, hay muchos artistas circulando en España, que tienen otros sistemas legitimadores, que sigue siendo el mismo sistema, porque es el Fonca, es Curimansuto, es el mismo. No, y otra cosa también es sobre esa... deja tú que haya como una plataforma de legitimación, sino que esa plataforma de legitimación muchas veces está muy como en el engranaje de la agenda y de la agencia del arte actual. Bueno, arte indígena. ¿Y quién? Fulano de tal. Pues él no habla una lengua indígena, o sea, empezando por ahí. Y ahora vamos a hablar de los mitos mijes. ¿Y quién va a exponer fulano de tal? Pero no fue la comunidad, ni tampoco sabes mije, ni tampoco sabes realmente lo que... bueno, pues se lo llevan a un museo en España. Uh-huh. Eso es como que el autoextractivismo, no sé cómo, o sea, sí. Es complicado, porque también al final sí hay un proyecto de Estado, en este caso del Oaxaca, que tiene un enfoque hacia las comunidades, lo cual sí se agradece porque sí han estado muy relegadas por el centralismo. Pero las comunidades no necesitan... No necesita que se diga... implicaría. Las mujeres que necesitamos, no. No, las comunidades... Tiene ese doble filo hacer esa yo no proyección. creo en eso. Pero a ver, quería complementar más bien la observación del capítulo de hoy, porque hablábamos entre líneas. De alguien que decía es que no está y que no está. Nos referimos a Francisco Toledo, porque igual hay quienes no conocen bien el contexto de Oaxaca y que hay una figura importante que ha estado durante más de 3 décadas formando la estructura cultural en Oaxaca. Ha sido Francisco Toledo, un artista que falleció hace ¿cuánto? 2019, un año antes del COVID, que evidentemente generó un hueco
de poder muy importante, porque él es el que definía prácticamente la agenda del Estado a nivel cultural, porque tiene toda una historia que también es interesante analizarla, pero al morir en el 2019, pues no hay quien pudiera sustituirlo luego como para que pudiéramos entender como una estructura que pudiera darle una ruta a la dinámica cultural. Las instituciones obviamente empiezan a flaquear o quizás a perder rumbo. El gobierno también no tiene un interlocutor como era Francisco Toledo, y quedan algunas estructuras como la Fundación Hub, algunas figuras que ya están ahí todavía vigentes, de peso todavía considerable, pero no con el peso de Francisco Toledo. Me refiero a Rubén Leiva, José Villalobos, Luis Zárate, Demián Flores, figuras que han tenido su historia. La corteduría se agradece el gesto de Demián Flores con todos los bemoles, pero es un proyecto también o alguien que ha participado en las dinámicas, solamente como complementando esta lectura entre líneas, porque hablábamos así como que alguien ha estado ausente, pero quizás algunos lo entendían, hay quienes no lo entendían. Y nada más para mi parte ir cerrando, yo creo que dentro de esta reflexión que tenemos de la última etapa de este capítulo, yo podría decir sin ningún problema que tú ya tienes cierta autoridad en el Estado. Espérate, me pongo mis lentes. O sea, no en el sentido de decir, a ver, tú vas a definir ahora, sino más bien 10 años no es fácil decir, es rápido decirlo, es fácil decirlo, pero implica mucho trabajo, y a la distancia hay mucha banda, hay mucha comunidad que te reconoce esa historia. Ese quizás es el siguiente paso, entender qué es poder. Y tú sabrás si los utilizas o no. O sea, al final necesitamos de repente esas figuras que, oye, ahí está este proyecto. Hay proyectos jóvenes, pero que ya están teniendo una injerencia, ¿no? Por ejemplo, o por ejemplo, Jaime Martínez, que ha tenido proyectos interesantes y que ejerce con eso un poder interesante que lo podría potencializar. ¿Para qué? Para poder darle cierta ruta o dinámica, no una ruta, porque quizás ese sería nuestro riesgo de buscar una sola ruta, sino más bien diversificar la ruta, pero saber esas rutas que tiene ya un camino recorrido o una experiencia interesante con un discurso o una ideología que valdría la pena en ese momento que sea también una ruta que pueda utilizarse. O sea, ya no es necesario de alguna manera, es necesario una institución como un museo, por ejemplo, un espacio de legitimación. Estamos criticando eso y al mismo tiempo como que añoramos un espacio que cobije no las prácticas convencionales, porque los museos también no son del todo malos. O sea, dice, el museo debe desaparecer, hay que tirar todo lo que, como dijo, hay que un hacha, y no, o sea, tampoco se trata de eso, sino más bien cómo reconfigurar esos espacios. Qué triste, o sea, qué triste que a Marco le haya pasado lo que le pasó. O sea, y sabemos bien las circunstancias, por qué pasó, desde hace mucho tiempo arrastraba cosas, pero veo otro museo en otro estado, el museo de Monterrey, el Marco, están funcionando, tendrán sus problemas, claro, violencias laborales, y uno no sabe, pero ahí están, tienen programas, están funcionando, ahora están generando nuevas, el Museo del Chopo, bueno, esta es en la Ciudad de México, eso no se habla, pues, de la Ciudad de México, pero me refiero a otros estados, y digo, veo este museo cerrado, con peleas, o sea, es horrible, o sea, a mí me parece como, independientemente de qué bando estés, porque aquí es de bandos, no, ay no, y si no hablo de esto, ay no, porque me voy a pelear con fulano, y lo veo en una exposición, y ay, volteas, y te voltea, o sea, ahí está fulano, a mí me vale que no me, o sea, porque eres amigo del que está, o sea, no manches, o sea, sí es como... No, yo creo que pasa en todas las provincias, pero esto sí es muy sui generis. Es triste, pero es cierto. Es triste, pero es cierto. Entre amistades también vemos de repente gestos, ¿no? Rompimientos, güey, rompimientos. Ya con eso ya marcan
rompimientos como horribles. sectarismos O sea, innecesarios, pero aún así es importante, sí, de hacer manifestar de repente esta inquietud sobre los espacios que tienen una historia importante en el Estado, como es el MACO, pero también refleja una realidad. Al final dices, bueno, si desaparece el MACO, bueno, hay que reconocer las condiciones, los culpables, si quieren encontrarle culpables, pero no hay que quedarse con pues qué lástima y llorar, sino simplemente buscar las además yo creo opciones. que el ejemplo de Adriana, no, pero por ejemplo, o sea, si algo estamos recuperando aquí, yo creo que es eso, ¿no? Que es un modelo que se puede replicar en otros barrios, en otras zonas, y eso, lo que decías, no estar dependiendo de una cabeza que tome decisiones o alguien que agende sino como que se organice la gente, ¿no? La comunidad, yo creo que por ahí... A mí por lo que me preocupa el tema del museo es a nivel histórico. O sea, porque los museos sí han sido determinantes para escribir la historia, no solo pictórica, escultórica, artística de una comunidad, sino también política y social, pues, ¿no? Entonces, yo la verdad, otra vez con mi radicalidad, si tú ves en un sujeto habilidades para tal cosa, otórgale, dale la oportunidad, dale las herramientas para que desarrolle aquello. Lo que está sucediendo con los museos es que no hay no hay suficiente honestidad, se está hablando con hipocresía todo el tiempo. Yo puedo hablar con un lado y con el otro y ambas partes saben perfectamente cuál es mi postura. Porque soy real, soy honesta, soy transparente. Mi interés es la comunidad, mi interés es el espacio, mi interés es todo lo que está alrededor y atraviesa ese museo, ¿no? Sí. Entonces, y eso es lo que debiera realmente, esa es la única herramienta que nos permitiría que los museos, porque el Museo de los Pintores también, güey, es así. Ay, apenas vi que el Museo Rufino Tamayo, el de arte prehispánico, también está cerrado. Sí, se cambió a... Sí, me refiero yo a que tampoco es común dejar morir y no hacer nada porque estás perdiendo un espacio y además es un espacio que puede ser una caja de otras cosas, ¿no? De otras experiencias, de otras conexiones. Es que, perdón, es tan simple como la tortilla te sirve para hacerte un taco. Sí, hazte un taco, güey. Sí. Entonces, si el museo no sirve para esto, ¿no? Pues sí. Sí, entiendo eso. Lo que pensaba era, por ejemplo, cuando cerró el Pochote, el espacio de cine pues independiente, ¿no? El que tenía uno como cine de arte en Oaxaca. Hubo, pues sí, un lamento del sector que iba más o menos, que eran siempre poquitos, porque siempre llegabas y había 5 o 6 en las butacas. Pero lo curioso es que una vez que se perdió ese lugar, se abrieron un chingo. Entonces empezaron cineclubs en Santa Rosa, el de Oaxaca Cine, el Cinema Tendedero. Ajá, o sea, y entonces dices, a veces parece que nos dejaron en la orfandad, pero a veces la orfandad es autonomía también, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya, o sea, el cuerpo sin cabeza no se muere, ¿no? Sino más bien se rearticula y lo que sea. Entonces como que es esa tensión, ¿no? Entre qué va a venir ahora, que no está tal, pero también a lo mejor, como dijo Plinio, sí permitía cosas Toledo, pero también bloqueaba otras, ¿no? Porque también tenía su ideología, su esto. Pues es que no es para enamorar a nadie. Claro. Eso es lo que te decía ahorita. Hay personas que tienen herramientas y, por ejemplo, yo que Dylan dijo, no, es que tú tendrías... Bueno, mis defectos también me hacen cuestionarme qué tanto debiera yo, ¿no? Sí. Y es en ese sentido, claro. Eso es la crítica, o sea, no porque uno dice, ay, no, hay gente que se siente huérfana desde que se murió Toledo, eso no significa que Toledo era todo, pues, claro, o sea, sí. No. Afortunadamente estamos 4 personas críticas y que esperamos que aquellas personas que están del otro lado repliquen, pero también nos escuchen desde esa noción crítica y que no sea de, ay, dijo, ¿viste que dijo eso? ¿Viste que o sea, sí. O sea, no, o sea, neta, ese es un poco el fastidio y el tedio y lo que tiene la ciudad adormecida. Una cosa como de monumento, ¿no? Del monumento, no, pues es que no se debe hablar de él porque no, es que sí, no está, hay que respetar, pero tampoco hay que vanagloria, de ahí nos vamos a ir en estar repitiendo héroes o salvadores, esperando a ver quién nos da el cobijo para poder subsistir en este valle de lágrimas, ¿no? O sea, no, pues o sea, lo estoy llevando como una cosa lo que chistosa, estamos aquí, ¿no? Es hablar de estructuras, Ah. estamos haciendo visibles estas estructuras independientemente de cómo funcionan, pues, ¿no? O sea, eso es lo único que quería yo dejar claro, ¿no? Estamos poniendo aquí las estructuras que conocemos, coincidimos porque las habitamos, pero no quiere decir que en concreto una sea mejor que otra, simplemente hay estrategias que han funcionado, hay otras que no tanto,
o que ha habido estrategias que han permitido que el Estado no tome poder más allá del que ya tiene, ¿no? Que eso es una de las cosas que pudiera suceder con el museo. O sea, hablando de que, bueno, ya, o sea, el Estado no tiene por qué hacerse cargo de esto, a lo mejor del edificio, lo que tú quieras, en sentidos de que, pues, no sé, tampoco se puede estar... También. Exacto, o sea, los ejercicios de poder. O sea, hay un ejercicio de querer ejercer poder, ¿no? Bueno, y a ver, perdón que desplace un poco el tema, pero también creo que es importante un espacio porque justo mencionaste la cuestión de las infancias, cómo no forman parte del perfil ni de la producción, ni de esto del arte, y no solo de los artistas, yo creo en general... La vida cultural. Sí, la sociedad de antaño y más la moderna es adultocentrista, ¿no? O sea, Por cierto, hay que hacer un paréntesis, o sea, hay un proyecto pendiente, Chachamaco, que fue una idea que se quedó en stand-by, y esperemos, porque también justo tenía ese enfoque, porque evidentemente los públicos... Sí. Pero yo fui, güey. O sea, las escaleras, o sea, era para que un niño se matara. bueno, Sí, claro, sí, es por cuando eso- piensas al por eso niño no en se una abrió, oficina, claro, hay ¿no? detalles técnicos. Sí. No, y fíjate, pero es un yo proyecto ahora que lo nombro... habría que recuperar en su Yo ahora momento, lo nombro y se me resuena porque yo acabo de tener, mi hija nació en abril. Entonces parece que hasta que no atravieso yo esa experiencia no resuena en mí. O sea, yo estoy seguro que lo hubiera escuchado de otra manera, pues de esto que dijiste hace rato, pero precisamente en esta onda cultural, pues mi pareja y yo hemos como intentado empezar a buscar actividades como esto y vemos que quien ahorita más está como... públicamente con la agenda de las infancias es la Fundación Harpelú, ¿no? Entonces está como o sea, de manera que lo que uno conoce directamente, pues uno no se entera de otros. Está el ferrocarril, digo, la biblioteca infantil de Xochimilco y la de las canteras, y ahí están las actividades y está bien y todo. Y dices, o sea, sí, no, claro, está chido. Hay cuestiones lúdicas, formación artística ahí medio intuitiva y todo. Pero al final siempre la población, en este caso nosotros como padres, estamos receptivos a lo que ellos decidan hacer, qué tema les da. Y a veces, por ejemplo, yo salgo con mi pareja y le digo, es que la mayoría de las actividades es de 5 años en adelante. Entonces, ese abismo de 0 años a 4 años... No, por ejemplo, lo otro es sobre todo los bebecitos, ¿no? Que son los menos atendidos. Y entonces como que te quería pues preguntar eso, ¿no? Como también esta cuestión de las infancias, que darle un poquito de tema pues a lo que hemos estado hablando acá del sistema del arte y esto, como también ahora que hemos reconfigurado o tratamos de repensar la cuestión de la educación, una educación verdaderamente artística, qué tipo de procesos libera, ¿no? Qué tipo de sujetos va más o menos encaminando todo. Entonces, pues no sé si nos quisiera hacer como un comentario acerca de pues las infancias en general o de lo que tú quieras hablar con ese tema, ¿no? Sí, pues ha sido un proceso, ¿no? Afortunadamente, pues yo empecé a involucrarme con infancias desde que yo tenía 7 años y mi primera relación de acompañar a un ser más pequeño que yo era un niño recién nacido, yo con 7 años y yo era su niñera de un bebé recién nacido. A partir de ahí empecé a entender a las infancias porque me empecé a emplear como niñera desde los 7 años y yo tenía 3 bebés a mi cargo y veía que yo no podía dormir de una manera similar al otro, cada uno tenía su rollo, ¿no? Eso me ayudó mucho como en maternidad, punto y aparte. Pero viendo a las infancias también, veo esta necesidad desde muy pequeños, pues, ¿no? De poder involucrarlos en nociones artísticas, porque tú vete a lo clásico, ¿no? Las pinturas rupestres, o sea, la primer necesidad, antes de poder hablar, antes de poder articular una palabra, la humanidad se manifestó a través de esencias que no se nombraban arte, ¿no? El occidentalismo es lo que nombró arte a esas manifestaciones. Pero, y que ahora también, ahora que lo dije arte, pero, o sea, el poder manifestarnos más allá de lo corpóreo, ¿no? O sea, como poder reflejarnos en otros sistemas y que lo omitamos con las infancias es súper doloroso y es súper violento también. Sí, fíjate que el otro día estábamos platicando igual en un círculo de filosofía y alguien preguntaba como por qué se peleaba a veces el feminismo con el marxismo, ¿no? Y pues mi comentario fue es que cada uno tiene a un sujeto de la historia. El marxismo dice que es la clase trabajadora, ¿no? La que ha sido oprimida históricamente, pero la reflexión de cierto feminismo, no todos, pero de cierto feminismo, es que el verdadero sujeto de la opresión es la mujer, ¿no? Porque pues el obrero tiene una formación, una estructura patriarcal y oprime el doble.
Y les digo, esa es la discusión, o sea, se discute liberando qué sujetos se rearticulan las relaciones de poder, ¿no? Porque si te centras en el sujeto que concentra toda la cadena de opresión, pues liberando eso parece, ¿no? Un efecto dominó. Le digo, esa es la discusión. Unos dicen que es la clase social y otros dicen que es el género. Le digo, ese es el debate. Y me pregunta con quién está ahora, ¿y tú qué piensas? Y bueno, digo, bueno, o sea, ese es el debate. Y yo no tenía una respuesta, pero empecé así a platicar cosas y a nombrar sujetos de la opresión. Y mi conclusión después de un mareo de 10 minutos es que el verdadero sujeto histórico son las infancias, porque las infancias sufren segregación, discriminación por razón de edad, que es algo trascendente, porque trasciende, se le subestima, trasciende etnia, género, clase social, raza, y entonces en ese momento como que lo descubrí en la propia argumentación, que para eso es un diálogo, ¿no? Para aprender. Y digo, madres, ¿no? O sea, y sí, o sea, recuerdo que dijeron, oye, lo que estás diciendo es muy radical, porque si empezamos a pensar un mundo a partir de ese sujeto, se reconfigura todo en el hecho de que el centro de la sociedad no sería para empezar el trabajo, sino el juego. Así es. O sea, desplaza así las estructuras bien cabrón, y empezamos y dijimos, no, o sea, la revolución se oye muy romántico y panfletario, pero está en los niños. No, pues es que, y eso es de lo que trata este sistema, que por tratar de definir de alguna manera cobra este nombre de educación comunitaria a través del arte, pero al final de cuentas yo procuro no ser como esta cosa acá arriba, ¿no? O sea, siempre hablo de nosotros y luego les digo, bueno, yo no soy tan pequeña, pero siempre que estoy con ustedes es mi niña hablando, ¿no? O sea, porque realmente justo fui violentada desde niña y no porque era mujer, es porque era niña, ¿no? Era una pequeña, pues, ¿no? La primera violencia la ejerció mi padre abandonándome así porque, ya, me voy, ¿no? Y el niño siempre está fuera del discurso porque su palabra no es tomada en cuenta, ¿no? Entonces te puede estar diciendo todo. Yo sí, aquí la primera voz la tienen las infancias. No, de verdad, o sea, y se me hace, o sea, tienes una duda existencial, acércate a un niño o una niña, pregúntale y vas a decir, ay, qué pendejo. No mames, qué fácil, güey. Sí, porque justo están lastimosamente adaptándose apenas al pinche mundo adulto, pero en ese sentido todavía hay estructuras de pensamiento un poco más espontáneas, ¿no? De alguna manera. Pero me interesó mucho eso, ¿no? Como yo no había visibilizado eso, o sea, realmente una importancia, lo voy a decir así, filosófica, ¿no? De lo que hay en las infancias. Y me acordé también que una vez me pidieron un curso de filosofía para niños y no me sentí capaz. Dije, no puedo, o sea, no lo voy a dar porque no puedo. Y entonces me pregunté, ¿pudiste para que vengas? No, y no puedo. Y entonces mi pregunta no me quedé como, no, pues no puedo y no es mi tema. Después dije, a ver, ¿por qué no puedo? Y entonces empecé a reflexionar. De entrada en la carrera vemos puros filósofos hombres. Entonces si me hubieran pedido un curso de mujeres tampoco habría podido. Bueno, ya como sea, les mujeres, pero son adultas. Pero con las infancias sí es así el retísimo porque uno está ignorante. Así no, pues vente, ¿no? Porque créeme que aquí se dan unas charlas filosofales. Sí. La piedra de Harry Potter está aquí. La piedra filosofal. No, de verdad. Sí, abajo. Sí. No, de verdad, las infancias. O sea, son. O sea, yo, ¿qué te puedo decir? O sea, son capaces de hablarte vidas. Es que también se atraviesan muchas cosas, ¿no? Uno te dicen, eres adulto, deja de creer en Santa Claus, por ponerte un ejemplo, ¿no? Es así, perder la fe. O sea, perder la fe. ¿no? Capacidad de asombro. Sí, o sea, es así, piérdelo. O de que la realidad sea más de lo que estás viendo, ¿no? No, o sea, yo por eso le apuesto todo a que yo con mis peques, con mis crías, con los niños y niñas que vienen aquí, es lo primero, vamos a pintar allá afuera. ¡Ay, no! Rebeldía. Está pintando la pared. Sí, de aquí podemos pintar la pared. Ay, no, como quitar primero esos candados que ya les están poniendo porque empiezan a madurar. Sí, es que ese es el problema, que los ven como la preparación de un adulto, no lo ven como un niño, ¿no? O sea, como en sí. Y bueno, nada más quería abonar esto último, que esta reflexión como sobre las infancias la menciono porque se me hace interesante en tu camino que te fue atravesando y que lo asumiste también como parte de, me parece chido, y también por eso mencioné lo de la Fundación HARP, porque quien está poniendo atención por ahí, pues sigue siendo una institución con una visión de esto, del otro, el otro. Por ejemplo, fuimos al carrusel que hay en el ferrocarril y te dice, es que solo se prende entre esta hora y entre esta hora, y te das cuenta que tienes que leer 50 reglas antes de subirte. Y le digo a mi pareja, le digo, ya qué chiste, le digo, ya que cuando lo subamos ya va a ser como de, es que lastimosamente no es una iniciativa genuina. O sea, la Fundación HARP
cada cosa que haga tiene mucho beneficio, la verdad. Yo agradezco mucho porque tengo acceso a esos espacios, pero no dan paso sin guarache. O sea, o sea, yo pongo 50 y tú pones 100 y mis 50 me los terminé ahorrando porque terminaste poniendo todo. O sea, desgraciadamente. Sí, a eso me refiero, con ojo ahí de esto, de estar esperando que la atención a esa población venga de las instituciones. Entonces, por eso me lo introduje de esa manera. Ajá, pero, perdón, y por último, es que es gente que nos está viendo desde afuera. Si somos lo suficientemente inteligentes, nos podemos dar cuenta que eso lo podemos hacer de manera autónoma, porque es lo que somos como oaxaqueños y oaxaqueñas. Nuestras comunidades son realmente eso, pero quienes lo ven desde fuera lo capitalizan y lo institucionalizan y entonces generan estos circuitos de poder cuando somos nosotros. Sí, por ahí va. Yo quería poner un paréntesis en esta reflexión en torno a la edad de la niñez. Yo creo que ampliaría un poco ese panorama de las edades, porque yo creo que esta época, que creo que lo han mencionado mucho, de que hace mucho énfasis hacia la juventud. O sea, no sé, digamos, las personas mayores también tienen un sesgo en el sector, en el ámbito social. O sea, no, como que también se le da claro, con sus diferencias. Obviamente las personas mayores ya tienen otras condiciones, pero también está marcado esta condición de época sobre que el mismo sistema lo ha enfocado, sobre todo el capitalismo que explota a la juventud como un bien que no hay que dejarlo ni abandonarlo, y más bien ver la vida son como las etapas de vida y los procesos de vida. Nada más quería ampliar esta observación. O sea, hablamos de las niñas que sí tienen sus características, que no han desarrollado la estructura social de la adultez como para poder enfrentarse al mundo adulto, al adultocentrismo, pero al mismo tiempo también hay otros sectores, sobre todo los hombres, las mujeres mayores, donde también ya están relegadas o relegados, y que los ancianos, o sea, también tienen o sea, es la edad también, o sea, la edad no solo hacia los más jóvenes, sino hacia adelante. Sí, la vejez también es un tema. Sí, y afortunadamente terrible y triste, porque hay además de una discriminación hacia el niño, también una discriminación hacia los adultos mayores, horrible, así. Pero es que hay algo que tienen en común, y es esto. O sea, yo justo en algún momento, otra vez tiene que ver como con lo orgánico, cuando era muy niña, mi contacto y mi cuidado fue hacia mi abuela, ¿no? Mi abuela era diabética, no tenía piernas, yo desde muy pequeña tenía que bañarla, shalala. Y al mismo tiempo tenía que cuidar infancias, ¿no? Entonces yo esta cercanía tanto con las personas mayores, con las infancias, la estoy dando un poco por hecho, si es que tú no lo mencionas, precisamente por eso, porque creo que una buena manera de entender esta cosa que hay en medio, esta cosa que está aquí, en la que todos nos revolucionamos, está entre la primera infancia y la vejez. Y si somos capaces de establecer vínculos y comunicación, incluso llegar y preguntar, ¿qué opina de esto? O sea, es que en el arte, o sea, imagínate que yo estoy muy preocupada de esto. Las últimas generaciones de verdad, comunidades indígenas están muriendo. O sea, las últimas generaciones que vivieron todavía en una realidad, sus comunidades autónomas, están muriendo. Y me invitaron a pintar un mural en el Casa para una colectiva que trabaja con artesanas y artesanos. Y llega el maestro artesano de 80 y tantos años. Imagínate que vivió una colonización en carne viva, pues la vivió. Él era un niño cuando colonizaban, ¿no? O sea, no esta colonización que tenemos ahora, sino aquella de esos tiempos. Y agradece y dice en su discurso, doy gracias porque si la maestra tal no nos hubiera conquistado, o sea, imagínate qué significa la conquista en su cabeza como progreso, que la dijo así, ¿no? Si ella no nos hubiera conquistado, no estaríamos aquí. Él en un sentido de gratitud, pero imagínate, ¿no? Entonces, si no ponemos atención a los discursos que las personas en esta edad adulta tienen para decir, porque los tomamos de seniles, no, está loco, ahí está viejo, ahí. No, y justo en el comité
aquí en el comité aquí en lo del Convive es donde me estoy acercando a las personas adultas, porque no sé qué ven en mí que llegan y son las personas más ancianas de la comunidad las que se acercan y me ponen en la mesa todos estos problemas de violencias y demás con los vecinos y vecinas, porque son personas mayores, ¿no? Entonces tienes muchísima razón. Entre infancias y personas adultas está como el tema. Ahí está el tema. Pues yo creo que esto no termina, pero y qué bueno, porque al final es un proceso orgánico, creo que todo esto es una experiencia de vida, pero este ejercicio justo es un pequeño corte reflexivo que agradecemos a Adriana el espacio para poderle darle, y obviamente que también nos hace recordar también procesos personales, pero también de vida y de reflexión de vida sobre todo, que es muy importante. Poniendo de pretexto incluso el arte, ¿no? Ya el arte lo veo así como un pretexto también para seguir reflexionando por cuestiones de vida. Entonces, agradecemos que estén siguiéndonos, y si no nos siguen, pónganle a seguir, suscríbanse, compartan. Este proyecto es para largo alcance y largo aliento, esperando cambiar modalidades para mejorar materiales y estrategias, sobre todo para poder seguir reflexionando, en este caso, con Casa Rosa. Ay, sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós.